Les doy con mucho gusto la bienvenida aquí a tu espacio de salud en diálogos. Hoy vamos a estar hablando sobre dolor de espalda. Yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento y muchas veces depende de la información que tengamos, el que nosotros podamos tener una espalda saludable. Y bueno, precisamente hoy en nuestro programa vamos a estar hablando sobre adecuados hábitos, por ejemplo, en las posturas, tanto al acostarnos, al levantarnos, agacharnos, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer con los tacones, con las mochilas de los niños? De muchas cosas vamos a estar hablando, incluso de tratamientos y rehabilitación, pero bueno, le doy la bienvenida a nuestro público querido. Muchas gracias por estar aquí, ya nos estarán compartiendo su testimonio y bueno, comentarles precisamente que estamos en vivo y que si de pronto tú te tienes que ir a tu trabajo y quieres seguir viendo el programa, te puedes conectar a internet y buscarnos en la página de 11 TV haciendo clic en diálogos, ahí estamos transmitiéndonos en vivo. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Gaby, buenos días, como siempre temas relevantes, ¿no? Sí. Aquí en el programa de Diálogo Salud. Hoy el tema de dolor de espalda, un tema, bueno, que nos... ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda que muchas veces te incapacita, ¿no? Entonces, quédese con nosotros, le vamos a dar todas las perspectivas que pueda haber y cómo solucionar el problema. Además, bueno, recuerda que se puede comunicar con nosotros vía telefónica, Facebook o Twitter. Y bueno, para esto hoy tenemos el honor de tener aquí a Nora Saldaña en el Facebook. Sí, Nora, ¿cómo estás? Hola, pues ya aquí conectada con todos nuestros amigos, con el doctor Óscar Isunza Alonso, ortopedista del Hospital Germán Díaz Lombardo, y nos acompañará todo el programa para resolver las dudas. ¿No es así, doctor? Así es, con mucho gusto estoy aquí. Aquí estamos en Twitter, en Facebook, así que ténganos confianza, Gaby, José Juan, y que nos escriban. Pues bienvenidos, Nora, Gracias, Óscar, Nora. qué gusto, para que estén muy atentos. ¿Y qué les parece si para comenzar a adentrarnos en el tema, vemos la siguiente opción en terapia, que es electroterapia? Vamos a ver en qué se aplica, en qué momento. Pon atención. Bueno, tenemos un testimonio de la señora Miriam, le agradecemos muchísimo. Sí, gracias. Y la verdad que la historia que nos va a contar es lo que le puede pasar a muchísimas personas que nos están viendo. Sí. Primero dime qué es lo que tienes, por qué viniste aquí a tratamiento para tu espalda. Tengo una hernia cervical en la cérvicas 6 y 7, tengo desgarre muscular en el hombro derecho y en el cuello del lado izquierdo, y tengo rotación en la cadera del lado izquierdo. ¿Qué te pasó que tienes todo eso? Por tomar un curso en una escuela de quiropráctica, el profesor que impartía el curso fue el que en una práctica me lesionó y después me quiso pues acomodar esa lesión y terminó dejándome peor en 2 sesiones más. Importante aquí resaltar una escuela de quiropráctica que no tiene este aval, porque sí hay escuelas serias en este país, pero lo que nos dicen mucho los especialistas, hay que poner atención a dónde vamos. Sí, definitivamente. Y eso te falló. Sí, me falló mucho. Llevo 20 sesiones, ya, han sido, no sé, consecutivas, tiene aproximadamente un mes. Y en este mes yo he visto realmente la mejoría, porque yo perdí movilidad de mi brazo, de mi parte derecha, totalmente, tenía fuera de movilidad, no tenía fuerza, como si tuviera anestesia en todo el cuerpo. Sí. Cada que hacía un esfuerzo, sentía una bolita que corría por mi cabeza y perdía totalmente la movilidad y se me nublaba mucho el ojo derecho también. Actualmente, con las terapias, pues ya puedo mover de lado la cabeza, dormirme un poco, tolerar un poco de lado, tengo fuerza en mis brazos, principalmente del lado derecho. ¿Y tu cadera cómo va? Esa también va bien. Pues Miriam, de verdad, qué bueno que, Sí. Que encontraste un buen especialista, hay que checar muy bien eso. Claro. Y bueno, sí está muy bien que todos queramos aprender, pero hay que ir con el especialista indicado. Gracias por compartir tu testimonio. Claro que sí. Y pues a seguir en esta terapia Sí. para que estés muy bien y dejar la vergüenza. Claro porque que sí. No importa la edad que tengas, podemos Sí. tener este dolor de espalda y lo importante es recibir tratamiento. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. No.
¿De qué? Importante, como dice Nora, siempre ponernos en buenas manos y bueno, con mucho Claro gusto que les sí. presento a nuestros especialistas invitados. Ellos son Aurelia Arellano Hernández y Aurelia es médico especialista en rehabilitación adscrita al Servicio de Rehabilitación de Columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenida, Aurelia. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Y bueno, pues es bastante importante hablar de este tema, ya que la rehabilitación es un punto importante en estos pacientes. ¿Se aplican todos los principalmente. dolores de espalda? No a todos, tenemos que especificar primero, hacer una revisión clínica muy importante en este caso, para así nosotros formar un tratamiento terapéutico en Pues ya estos nos- pacientes de rehabilitación. Ya nos irás platicando en qué casos sí Claro que y sí, qué tipo de rehabilitación existe. claro que sí. Muchas gracias, Aurelia, bienvenida. También le doy Gracias. la bienvenida a Armando Baños Álvarez. Armando es médico cirujano y doctor en quiropráctica. Armando, hace rato comentábamos de lo riesgoso que es ponernos en manos de masajistas, por ejemplo, que no tienen la preparación necesaria. Es importante poder ir con alguien. Gracias por la invitación en primer lugar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Al programa también. Es extremadamente importante saber con quién vas. El dolor de espalda baja, como decía José Juan, es la segunda causa de acudir al médico después del dolor de cabeza. Es la causa número 1 de que dejan de ir al trabajar, o sea, por faltas al trabajo. Entonces, todos hemos experimentado de alguna u otra forma un dolor de espalda baja. Hay que tener cuidado con quién vas, que tenga la certificación, que puedas ver en la pared colgado el título, Sí. y que es bien importante. Y que Porque tenga según una tú ya cédula llegaste con profesional. el especialista y ahí es donde se empeoran las cosas, ¿no? Cuando Muy no caemos en probablemente. buenas manos. Muy probablemente. Bienvenido, Armando. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la Ya invitación. iremos conversando. Y Gracias. también le doy la bienvenida a Víctor Paul Miramontes Martínez. Víctor es cirujano de columna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, preguntarte cuáles son estos dolores los más frecuentes. Ya comentaba Armando, el de la zona lumbar Sí, bueno, y las causas. realmente es muy importante. Este tema es de lo más importante que puede haber en cuestiones comunes, porque el dolor bajo de espalda, como lo comentábamos ya hace un momento, es muy frecuente. Es la segunda causa de consulta médica y es aproximadamente la tercera, cuarta causa de ausencia en el trabajo. Entonces representa cuestiones no solamente de salud, sino también económicas. Y aquí tendríamos que empezar a profundizar en que el dolor bajo de espalda no nada más corresponde a la parte posterior de la espalda, sino puede deberse a una gran gama de patologías y de enfermedades como son problemas ginecológicos, problemas urológicos, problemas intestinales, problemas gástricos. Sí, muchas veces se dice, es que es el riñón lo que me duele, ¿no? Así es. Entre otras de las formas. Así es, Aquí uno de las yo quisiera cosas más... interrumpirte un segundo para retomar ese tema, discúlpame. ¿Nos podrías explicar muy brevemente cómo está compuesta la columna? Porque hablas de problemas ginecológicos, problemas renales. Antes de retomar la excelente cápsula que hizo aquí Nora, de cuidado con quién te da un masaje. Sí, ¿no? Porque puedes sí. quedar peor que le sucedió a nuestra amiga en la cápsula. Pero, ¿cuántas cervicales tenemos? ¿Cuántas dorsales? ¿Cuál es el dolor que da abajo? Esas son las lumbares. Luego, ¿nos podrías decir cómo está compuesta la columna? Sí, bueno, podemos empezar diciendo que realmente la columna, nosotros cirujanos de columna la tomamos como un sistema, así como hablamos del sistema respiratorio, como el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Como un todo. Sí, nervioso. Para nosotros es un sistema, la columna es un sistema y está compuesta a nivel cervical por 7 vértebras cervicales. Aquí Que es tenemos el cuello. un Es en el material cuello, que excelente, es la parte porque del aparte son cuello. tamaños reales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí son las vértebras cervicales, que tienen unas características muy específicas, ¿sí? Si vemos en esta columna, tenemos una curvatura que cuando nacemos no la tenemos. Esta se va adoptando cuando empezamos a dar los primeros pasos. Durante el transcurso de nuestra vida, esta columna va cambiando. Cuando nacemos no existe. Cuando empezamos a gatear, la columna es totalmente diferente. Y cuando empezamos a caminar, empieza a adoptar estas curvaturas. Estas curvaturas tienen una mecánica de movimiento. Si esta curvatura, que es el cuello, que es hacia atrás y que le llamamos una lordosis cervical, cambia, todo lo demás tiene que cambiar para compensar. Claro. Si aquí a nivel dorsal, donde tenemos 12 vértebras, Que es del cuello hasta... del cuello casi hasta la aproximadamente del ombliguito,
¿sí? Y lo referimos hacia atrás, más o menos esa es la postura. Entonces, si hay algún cambio a ese nivel, también las otras curvaturas cambian, ¿sí? Y en la lumbar, donde tenemos 5 vértebras lumbares, ¿sí? Tenemos también una curvatura que es lordosis. A nivel dorsal es una cifosis dorsal, y eso es normal. Cifosis es como jorobita. Sí. Y estábamos hablando, por llega a ser una ejemplo, joroba. No, pero para que más o menos coloquialmente Sí. digamos que hace una curvita Sí, la así, jorobita. Es una curva Y que, luego, que la notamos. Sí, sí. del ombligo para abajo podríamos hablar de la famosa lumbalgia, Así ¿no? es. El dolor típico de una lumbalgia, que sería más o menos del ombligo ¿a dónde? ¿A la cadera? Yo le llamo del ombligo al huesito de la risa que tenemos aquí a los lados. Perfecto. Más o ¿Qué menos. les parece? Aprovechando que tenemos ahí Es aquí. la forma esta didáctica de comprender todo esto, Más nos o menos. platican de lo más frecuente, por ejemplo, en las cervicales, el típico choque que te dan por atrás. Y entonces empezamos con el dolor en el cuello. ¿Cuáles son los dolores más frecuentes, por ejemplo, de esta primera zona, la zona cervical? ¿O cuáles son las causas? El síndrome del latigazo, que es lo que estás hablando, Sí. Cuando pega por atrás el coche, primero tenemos que entender cómo va y cómo se produce. Sí. El cuello se va primero hacia arriba, hacia enfrente y hacia atrás. O sea, Hacia arriba primero, después hacia enfrente y después hacia atrás. ¿Cuánto tarda en producirse la lesión? es un segundo. De 0.25 a 0.35 milisegundos. Ahí Ya está, está lesionado. Después del impacto. En el momento del impacto, de 0.25 a 0.35 milisegundos, está lesionado el cuello. Y va a depender... en algunos casos, cuando da el jalón, Cuando- no en cuando cada pega. choque, porque si no todo el mundo se va a... Todo el mundo vamos a decir. Pero ahí, ¿qué En- pasa? en- ¿Hay una en- inflamación? ¿Qué Hay un proceso sucede? inflamatorio, evidentemente, en ese momento, que, claro, es cuando te pegan por atrás, ¿no? Sí. Cuando hay un choque que puede ser frontal, lateral o posterior. Y dependiendo de dónde te peguen, también va a ser la repercusión en la zona de la lesión del cuello. No es lo mismo pegar de frente que te peguen por atrás. Otra cosa importante, cuando el paciente siente que viene el coche, disminuye la lesión hasta un 50-60%. Cuando ven por el retrovisor, oyen el Ya se pone rechinido, como alerta. se pone como alerta, disminuye, a diferencia que está desprevenido, no oyó nada y le pegan por atrás. Es diferente el proceso de lesión. ¿Qué les parece que además de seguir hablando de las causas y los diferentes tipos de padecimientos o dolores, los más frecuentes, vamos viendo de manera alternativa las opciones que hay en terapia? Vamos Claro. a ver la siguiente cápsula de electroterapia. Cuando se habla de tratamientos para el dolor de espalda, por supuesto que todos queremos saber qué es lo que hay, qué existe para esto. Y bueno, para que usted no se quede con esta duda, estamos con la licenciada en terapia física, Brenda Alfaro, y el día de hoy vamos a ver estos tratamientos. ¿Esto es electroterapia, Brenda? Sí, así es, electroterapia. La electroterapia es la aplicación de corrientes eléctricas con fines terapéuticos utilizando agentes físicos como el calor y el frío. Existen diferentes tipos de corrientes eléctricas. En este caso, la que en este momento voy a utilizar es la corriente interferencial, que esta corriente interferencial está indicada para procesos inflamatorios, ya sea en etapa aguda o en etapa crónica. Sus efectos que va a producir son analgésicos y antiinflamatorios. También ayudan a la relajación del músculo. Se puede utilizar en la parte cervical, en la parte lumbar o en cualquier parte del cuerpo. ¿Le pusiste 10 minutos? Sí, 10 minutos. son de muy bien. 10 a 15 minutos, depende del caso. ¿Y la terapia completa cuánto sería la sesión? Aproximadamente de 50 minutos. una hora. 50 minutos, muy bien. ¿En qué pacientes está contraindicada la electroterapia, Brenda? Ok, en pacientes con implantes metálicos, en marcapasos y personas embarazadas, presencia de tumores. Básicamente esas son las No contraindicaciones básicas. Por supuesto, primero el especialista checa al paciente y después ya pasan contigo, te indican cuánto tiempo y cuántas sesiones van a hacer. Exacto, por lo regular son de 15 a 20 sesiones para que haya mejores resultados. Esta es una compresa. Sí, es una compresa eléctrica, que su funcionalidad es para disminuir el dolor, ir relajando y disminuyendo la tensión muscular. Entonces dejamos a la paciente, esto más o menos durará 50 minutos. Bueno, pues ya se terminó la sesión con electroterapia, pero cuando el dolor de espalda es crónico, también hay ultrasonido. ¿En qué consiste esto, Brenda?
Es la aplicación de ondas sonoras a partir de 16.000 Hz y bueno, el ultrasonido tiene 2 efectos, uno mecánico y uno térmico. Pero en realidad lo que el paciente va a sentir entre una y otra varía o es lo mismo. De hecho, con el ultrasonido no se siente nada. Muy Cambia muy diferente al hecho de sentir las corrientes interferenciales, porque ahí sí sienten toques que son agradables y que no molestan. Y con el ultrasonido, más sin en cambio, es una sensación agradable, no sienten nada. Por supuesto que hay otros tratamientos que también les iremos mostrando el día de hoy. Quédese con nosotros. Pues, ¿qué le parece toda esta opción de tratamientos para el dolor de espalda? Quédese con nosotros hoy. Y mañana ya vienen las vacaciones. Seguro está buscando qué hacer con sus hijos, de la edad que sea. La verdad es que se aburren mucho en casa. Y aquí en Diálogos, usted mañana no se va a aburrir porque va a saber a dónde enviarlos en estas vacaciones. Vamos a un corte y regresamos aquí a Diálogos. Dolor de espalda es el tema de hoy. No levantes objetos pesados poniendo la presión sobre tu columna. Mejor utiliza tus piernas para alzar y siempre recuerda doblar las rodillas para que tus brazos estén al mismo nivel del objeto que planeas levantar. Qué importante, porque aparte generalmente como que nos agachamos justo como no debemos de hacerlo, y entonces bueno, vamos tomando nota de estos buenos consejitos. Y bueno, hace un momento estábamos viendo las cápsulas de electroterapia. Excelente opción en rehabilitación, porque ya decían, bueno, desinflama para el dolor, etcétera. Pero hay un dato que nos llama muchísimo la atención y que no sabemos qué tanto es mito, qué tanto no, y es el tema de los quiroprácticos, porque comentaba la paciente que ella se lesionó cuando cayó en manos de un quiropráctico. Entonces, que nos platiquen cuáles son los riesgos o para qué padecimientos sí es recomendable recurrir a un quiropráctico. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es extremadamente importante saber con quién vas. Sí. Eso es lo primero, ¿no? Que tenga esta certificación, que tenga los conocimientos y que haya estudiado, que tenga el título de doctor en quiropráctica. Algo que eso es muy diferente. Para ser quiropráctico, ¿necesitas ser primero médico cirujano? No. No necesariamente. No necesariamente. En este país existe una escuela donde ya está la carrera de quiropráctica como tal. En Estados Unidos... ¿Qué es la quiropráctica? La quiropráctica es la manipulación externa de columna vertebral y o articulaciones en forma específica. Esto es lo importante. Saber qué es lo que vas a mover, hacia dónde se va a mover para no lesionar al paciente. Aquí coloquialmente voy a que me truenen la espalda, voy a que me truenen y acaba uno tronado como la paciente. No, y se siente fuerte. Y de verdad no truena, pero en serio. La verdad. Entonces, creo que es, como decía, saber con quién vas para que no te vayan a lesionar. Cuando se estudia en quiropráctica ves la biomecánica de columna, por ejemplo, que es muy importante para saber cómo vas a mover. ¿Qué pasa ahorita en el ejemplo que estaba levantando? Kapanji, que es el mejor neurobiomecánico del mundo, dice que cuando alguien levanta 50 kilos, representan 726 kilos a nivel lumbar, cuando no se carga bien. Entonces, si no haces las palancas adecuadas. Si no doblas las piernas, si no pones fuertes las piernas son para cargar, no la espalda. Desafortunadamente el precio por caminar en dos pies es el dolor de espalda baja. Esto lo sabemos cuando no tienes un abdomen fuerte. El abdomen es el cinturón que te va a proteger la espalda. El que te va a dar el soporte. El que da el soporte. Desafortunadamente la gran mayoría piensa que se carga con la espalda y eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que cargar con las piernas, con el abdomen, y entonces vas a evitar, son de los consejos que podemos dar, que nos van a ayudar. Mucha gente se lesiona por eso. Porque no sabemos cómo cargar. Desafortunadamente, bueno, tienes que cargar, de repente tienes que cargar a tu hijo, ¿no? Y no le vas a decir, oye, no lo cargues. Hay que saber cómo cargarlo. En el embarazo, por ejemplo, tenemos pesos extras. Hacer ejercicio antes del embarazo. Prepararse para el embarazo es no solamente la parte psicológica que hoy está muy de moda, sino también es ir y que te den los ejercicios específicos para abdomen, para espalda, porque vas a tener un aumento de volumen, un aumento de peso, y entonces tienes que saber cómo moverte, cómo caminar. Cambia el centro de gravedad, ¿no? No usar tacones, evidentemente, cambia el centro de gravedad, cómo sentarte, cómo pararte, cómo acostarte. Sí, ya eso lo vamos a ir viendo muy didácticamente con Oscar. Yo quisiera, tú querías comentar algo, Aurelia. Sí, claro que sí. Es muy importante que nosotros en rehabilitación saber exactamente en qué estado está el paciente, hacer un reconocimiento de él
y ver las indicaciones precisas en cuanto a los movimientos que tenemos que realizar. ¿Pero tú haces mancuerna con el ortopedista o cómo es? De hecho, el nosotros equipo? estamos muy relacionados con el cirujano de columna, ¿verdad? Para ver nosotros qué casos, reconocer qué casos pueden llegar a requerir de un tratamiento quirúrgico o qué casos nosotros debemos de realizar un tratamiento de manera conservadora a través de medidas de rehabilitación física. Ahora, ahorita que mencionas eso, ¿cuáles son las principales causas de dolor de espalda? Columna, Que nos habíamos quedado en las cervicales. fractura, Bien, en general. En general las principales causas son causas del mal uso de nuestra columna, ¿sí? Nunca nos enseñan a Posturales. cómo utilizarlas. O sea, las posturas, el cómo sentarnos, el cómo pararnos, el cómo acostarnos, el cómo levantar objetos, el cómo empujar, jalar. Como veíamos en- Esto lo llamamos en rehabilitación, realmente la doctora Aurelia se queda muy corta. Para nosotros, los cirujanos de columna, los rehabilitadores, los fisiatras son nuestra mano izquierda, por decirlo así, porque el 90% de los pacientes que tienen problemas a nivel de la columna vertebral van a mejorar con un tratamiento conservador. Llámele como le llames. Nosotros utilizamos lo más científico, que son la rehabilitación. Desafortunadamente en México la quiropraxia no tiene la misma certificación que tiene en Estados Unidos y está muy, Que es el muy, cambio que se está muy dando. plagada de charlatanes, Sí. y además por la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nosotros. De ahí con el sobador. Sí, del huesero, el sobador. Vemos clínicas de huesología que, bueno, se inventan unos nombres Ya, que como que suenan más atractivos, ¿no? rimbombantes. Sí, pero la verdad es que esto ha desprestigiado mucho, por lo menos en nuestro país, a la quiropraxia, cuando la quiropraxia tiene un papel importante en otros países. Víctor, ¿sí? comentabas también que el sedentarismo y las posturas, por ejemplo, de los niños cuando están con el videojuego o con el mouse, este tipo de posturas también Son pueden posturales. llegar a Ahorita lesionar. tenemos lo que llamamos las enfermedades tecnológicas, Sí. que son, por ejemplo, los niños que se ponen a jugar 4, 5, 6 horas ante el televisor o la pantalla de la computadora, y las posturas que adoptan en lugares inapropiados. Los mismos adultos trabajamos en la oficina con posturas muy incómodas en la computadora, o estamos volteando con la pantalla de este lado, la tenemos arriba o abajo, entonces eso nos causa dolores ¿Qué es lo en que las pierde? manos. ¿La alineación adecuada? Claro que sí. Sí, y nos Eso es causa lo que tenemos contracturas que- musculares y nos causa desgastes prematuros a nivel de las articulaciones vertebrales. Es, como dice el doctor, es importante también entender que la quiropráctica no es una panacea y no es para todos. Cuando el paciente necesita cirugía, hay que operarlo. Esto hay que Pero antes de entenderlo eso también. hay rehabilitación. Sin embargo, primero hay que hacer rehabilitación, intentar no operar al paciente, pero nos damos cuenta, cuando revisamos al paciente, vemos el padecimiento que tiene. A muchos pacientes, yo les he tenido que decir, de inicio, hay que operar, porque ya, o sea, no podemos hacer algo antes para que el público, por favor, sepa que si se sugiere una cirugía y que no hay otro método, hay que hacerlo. Sin embargo, si existe alguna otra posibilidad antes de la cirugía, la gran mayoría de los pacientes me han dicho, yo prefiero no operarme de inicio, doctor, de inicio, ¿no? Sin embargo, el paciente cuando tiene mucho dolor, que es lo que lo lleva al quirófano, Sí. dice, no, por favor, opérenme. Ya, hagan Esto, algo hagan drástico. algo. De porque 100 no puedo pacientes, más. Sí, esto... de 100 pacientes Sí. con dolor de espalda, ¿sí? Aproximadamente el 90% va a curar Sin Es cirugía. total. con tratamiento conservador, Sí, como así le es. llamamos, ¿sí? Qué maravilla. Un 10% va a curar ya con un tratamiento muy específico, muy específico. Y de ese 10% aproximadamente un 5% llegan a ser necesario tener un tratamiento quirúrgico. ¿Qué les parece si escuchamos al público? Porque vienen aquí a platicarnos precisamente Bueno, qué es pues lo que justamente viven. estamos aquí con la señora Rosa María. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, Bienvenida. bien, gracias. Oiga, Aquí pues, bien. intentando mejorar mi columna Ah, bueno. y aprender. Perfecto. Tiene 30 años con un dolor de Sí, espalda, yo ¿no? creo que un poco más. Yo creo que a mí desde el nacimiento, pues ahí tengo un problema en O la sea, parte ya de... lleva Sí, muchos, ya tengo más de mucho. 30. Sí, No, más vamos a de dejarlo en 30 para Ok, que no salga de acuerdo, tan me caro el parece bien. asunto. Está bien. Aparentemente, este dolor aumenta después de que usted tiene un accidente de auto, como lo comentaban ahora, Así ¿no? es, así es. Tuve 2 accidentes. Hace 5 años nos pegaron a mi esposo y a mí en la parte del carro, en la parte de atrás. Entonces gira el auto
y no sé qué pasó. El chiste ¿Dónde es que sintió el golpe? ¿Usted sintió el famoso chicotazo que comentan como ahorita? por segundos, yo no sé qué pasó, giré, pegué con la parte del frontal del carro, levanté el parabrisas y quedé hincada viendo hacia atrás. No sé en qué segundos, fue cuestión de segundos. ¿Pero su esposo también? Sí, ¿Está bien? él está bien, Ahora, bien. usted, después de todo, la señora le hacen una radiografía y aparentemente tiene una disminución del espacio intervertebral. ¿En qué nivel? ¿En dónde le duele a usted? A mí me duele ya ahorita porque según esto, la ortopedista me detectó una lesión cervical, me sacó una radiografía hace en mayo, ahorita de este año, y tengo una lesión cervical en esta parte, ¿sí? O sea, aquí, porque me indica que dice, mira, tu radiografía dice aquí, y como que desaparece una parte y luego sigue y devuelve a desaparecer otra parte. Sí, no sé si en la región cervical, en el cuello. Y luego le mandaron a una tomografía, pero pues está muy caro. No, una resonancia magnética, porque se habla de una cirugía. Aparte de que en la parte de aquí de la lumbar, mis vértebras están muy juntas, entonces tallan mucho. Y eso me está originando mucho dolor. Entonces, seguido sufro de, pues, la típica, ¿cómo se llama esto? Me comenta que además de que le duele, se le va hacia la pierna. Sí, se me va hacia la cadera, ahorita traigo el dolor en la cadera y me moviliza totalmente. ¿Y qué hace usted para controlar el dolor? Pues, normalmente acudo con un médico, a veces, la verdad, con un general, y me manda inyecciones para desinflamar y, pues, reposo. ¿Evita usted hacer lo que desea ahorita las cápsulas? Pues ahorita cargar ya, así, nada más usando la espalda y barrer jorobadita o no barrer. Pues pues intento ya no barrer porque la verdad el barrer a mí me significa un poco más el problema. Porque a nadie nos gusta barrer, la verdad. Pues sí, aparte. Aparte de eso, ¿no? Entonces, por salud, ¿y qué no pregunta barre. tiene? ¿Hace algún tipo de ejercicio? ¿Nada? ¿Camina? Hago Me dice usted nado, que nada, ¿no? hago yoga, Qué bien. a veces llego a bailar, o sea. ¿Cuántas veces por semana hace natación? 2 veces por semana, 1 hora. ¿Y caminata, yoga, qué más? Sí, hace? caminata, yoga, elíptica, o sea, sí hago ejercicio. Todo eso lo va usted a ver durante el transcurso del programa, igual que todos los que nos están viendo, porque va a aparecer en el transcurso del programa lo que poder ir haciendo para mejorar. ¿Tiene usted alguna pregunta a los especialistas? Sí, si la lesión cervical que yo tengo o que aparentemente aparece en la radiografía tiene solución o necesariamente tengo que operarme, porque digo, quiero evitar una operación. Claro. ¿Ya le dijeron a usted que se tiene que operar? Pues no, porque tengo que sacarme la resonancia para ver qué tanto tengo dañada esa parte o toda la columna, ¿no? Usted trae su radiografía, me dijo, sí, ¿verdad? yo traigo mi radiografía. Para ver si fueran tan amables de al final del programa poder darle una revisada a la radiografía. Por lo pronto, ¿algún comentario que le puedan Aquí hacer? rápidamente Aurelia dice rehabilitación. Sí, claro que sí. Aquí yo creo que, pues, como dijeron anteriormente, todos quisiéramos evitar un proceso invasivo, ¿verdad? Que nos puede traer algunas otras complicaciones. De hecho, para que se opere, bueno, tiene que haber varias circunstancias, varios factores que se deben de tomar en cuenta. El cirujano no nada más va a operar, como dicen ellos, una radiografía, sino el síntoma. Usted, bueno, no la ha limitado, al parecer no la ha limitado tanto el dolor. Baila y nada. Que tiene dolor en la pierna o tiene dolor en el cuello. Primero tenemos que revisarla, tenemos que ver exactamente qué tanta alteración tiene, todo sintomáticamente. Pero esto combinado con sus radiografías, con los otros estudios que usted tenga, para ver exactamente qué intensidad de daño tenga usted a nivel de la columna, ¿verdad? Y si es necesario el que tenga una cirugía o no. Para esto nosotros debemos de darnos cuenta y exactamente qué alteraciones tiene, ya explorándola, y dar un programa de rehabilitación, porque aunque usted lleve natación, aunque usted baile, lo que sea, cada que nosotros presentamos dolor a nivel de columna, a nivel de donde ustedes tengan, a nivel cervical, dorsal o lumbar, siempre vamos a tratar de evitar esa zona. Vamos a tratar de evitar el movimiento. Al evitar el movimiento por la contractura que tenemos, que es como una respuesta a nuestro organismo a la lesión, pues entonces se va a ir debilitando esos músculos. Al irse debilitando esos músculos, pues entonces ya no tenemos protección en la columna. Cada movimiento que realicemos y todo nos va a provocar nuevamente dolor.
Y aparte las posturas, como decían y todo, pues entonces a usted hay que darle una educación totalmente. Y yo creo que a ella y a muchos de nosotros. ¿Pero ¿qué qué les parece? Es su padecimiento y todo. ¿Qué te parece, Aurelia? Si vamos Claro a ver la que siguiente sí. cápsula, no sé si han oído hablar del Spine Med, pues pongan mucha atención, está de lo más interesante. Pues ahora estamos con la señora Laura. Ella, afortunadamente, ya ahorita está muy bien, ya ha recibido esta terapia, pero cuéntanos qué fue lo que te pasó. Mira, yo empecé con un dolor de cintura hace unos 3 años, no le hice mucho caso, pero a finales, casi finales del año pasado, empecé con un adormecimiento y dolor que me corría por toda la pierna. La pierna derecha, al grado de que yo ya no podía caminar. O sea, yo me levantaba de la cama y no podía ni siquiera pisar y era un dolor espantoso, todo el trayecto del nervio ciático. Entonces, vine a esta terapia. ¿Cuántas terapias recibiste? Ya recibí voy como en la 35, pero realmente, al principio yo no veía mucha mejoría, pero después empecé a mejorar al grado de que ahorita la verdad es que ya no tengo dolor, ya no se me duerme la pierna, estoy muy, muy contenta y muy bien, y que es una alternativa muy buena en lugar de la cirugía que ya me habían propuesto. ¿Ya te habían propuesto cirugía? Sí. ¿Cuántos médicos? Bueno, ¿Solo uno? ¿Dos médicos? En Puebla, porque yo vengo de Puebla. Ahora, dime algo ya por último. ¿El tratamiento consiste en electroterapia, ultrasonido, o tú ya pasaste a esta etapa donde se hacen ciertos ejercicios? Esta rehabilitación ya física. Bueno, el tratamiento es una máquina, el Spine, que es una máquina en donde te hace un estiramiento, yo entiendo, de las entre vértebra y vértebra, para volver a poner en su lugar pues lo que está mal, la hernia que está mal. Que eso también lo vamos a presentar en el programa. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu testimonio y nos das pie para conocer esta máquina, a ver cómo funciona y quiénes son candidatos. Claro, muchísimas que sí. Gracias. Gracias a ustedes, mejor, que estén muy bien. Hasta luego. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en su programa Diálogos. Hoy el tema dolor de espalda. ¿Y qué le parece los testimonios que han compartido con nosotros todo este público que nos hace el favor de acompañarnos? Si usted quiere estar aquí con nosotros, pues le voy a dar un número para que de una vez aproveche, se comunique y le digan cuáles son los temas que vamos a tratar durante todo el mes. Si usted está interesado, ahí le van los números: 5341-1193 y 5341-4687. Así que aproveche, comuníquese ahorita, y están los chicos para atenderlo y reserve su lugar. Y está aquí con nosotros, como ya se los había comentado, el doctor Óscar Isunza Alonso, ortopedista del Hospital Germán Díaz Lombardo. Doctor, mucha participación en Twitter, mucha participación en Facebook, y de toda esta gente que está con nosotros, el doctor ha estado contestando, pero les queremos decir cómo vamos por acá. Han preguntado sobre cuándo ir a un ortopedista, cuándo un quiropráctico. ¿Qué les hemos dicho? Es importante dos cosas. Antes de hacer cualquier cosa requiere una buena valoración. Tienen que ir con un ortopedista o, como ya comentaron ahorita, un quiropráctico que estén certificados. No hay muchas escuelas de quiropráctica en México con certificación. Entonces es posible que ustedes les digan, sí, estudié en la escuela fulanita, pero es importante checar que la escuela fulanita tenga algún registro sobre salubridad. Eso es bien importante para saber si los van a tratar bien o no, porque si no los pueden lastimar, que son preguntas que han estado aquí muy constantes. Ahora, lo de los niños, doctor, estos problemas posturales también nos lo han comentado muchísimo aquí, si desde la infancia se puede prevenir. Sí, es muy importante, sobre todo los rehabilitadores hacen mucho énfasis en el manejo de las posturas en los niños. Ya el doctor Víctor Miramontes habló acerca de la evolución que tiene la columna conforme van creciendo. Obviamente son adaptaciones que va adquiriendo la espalda para irse adaptando a la marcha. ¿Y tiene las que mochilas? Las mochilas. Aquí, antes de llegar a eso, es importante, estamos hablando de dolor de espalda, pero los niños no tienen dolor de espalda. Los niños no saben que tienen espalda hasta más o menos los 8 años, que es cuando integran bien su cuerpo. Entonces, si llegan ustedes a tener un hijo que tenga un dolor de espalda, es importante que lo lleven con un ortopedista
porque es algo que hay que tomar bien en cuenta. Se pueden tratarse de algo grave e importante. Ya cuando son más grandes, están empezando a entrar sobre todo a la secundaria, las mochilas son muy pesadas, y la otra empiezan con los problemas de manejo de que el novio, que el examen, y entonces empiezan con contracturas musculares por estrés. Entonces ya es una época en donde empiezan a tener dolores y que también requiere su manejo. Entonces son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero sí es muy importante y me gustaría que quedara bien claro que no es común el dolor de espalda en los niños. Hay niños que llegan a tener escoliosis, y las escoliosis no duelen en una etapa inicial, duelen cuando son más grandes. Entonces, ¿qué es esto, doctor, escoliosis? La escoliosis es que tenga la columna chueca. Ya se habían hablado de las columnas normales, pero hay columnas que son anormales. Entonces, también es bien importante que los papás aprendan a revisar a sus hijos, porque es bien común que luego ya a los niños les da medio pena, y hasta que no van a la playa se dan cuenta que tienen algún problema. Ya aquí el doctor, el doctor Baños. El doctor Baños está explicando cómo se maneja una escoliosis. Hay a muchos niveles, pero exactamente. Muy bien. Eso puede generar problemas. A ver, ¿qué les parece? Aquí nos explican un poquito esto que está comentando Oscar. La escoliosis, como dice el doctor Oscar, es la curvatura hacia la izquierda o a la derecha, viendo de frente. Como dice el doctor, hay curvaturas normales viéndolo de lado, pero viéndolo de frente, la columna debe ser recta, sin ninguna curvatura. Esa es la escoliosis. A la Entonces, izquierda o a la podemos derecha, darnos ¿no? cuenta a simple vista, bueno, como dice Oscar, Cuando cuando los padres estamos viendo al niño. Sí, cuando es más avanzado vemos al adolescente o al niño y tiene un hombro Como más de alto lado. que otro, van y de repente el pantalón es más corto un lado que del otro. Tienen algunas características que son muy importantes que podemos verlos. Los papás se dan cuenta y, claro, hasta que van a la playa o cuando ven al hijo que está como chueco, ¿no? Y sin embargo esto no les da dolor, generalmente dice Oscar, ellos no presentan dolor de espalda, generalmente. En más avanzados cuando de lo hecho pueden nos presentar. llevan a los niños asintomáticos, pero llega la mamá y nos dice, ¿sabe qué? Que parece ser que tiene una jorobita ahí el niño, ¿no? Que está chueco, mire, está chueco, doctora, no tiene bien los hombros, algo está pasando, pero no hay dolor, no hay nada, sino que la mamá termina descubriéndolo. Ahora, Víctor, ¿nos ibas a explicar también los dolores más frecuentes en la zona lumbar a qué se deben? Sí, bueno, primero tenemos que recordar que en la población en general, aproximadamente durante el transcurso de nuestra vida, el 80% de las personas en algún momento de su vida tienen o van a tener dolor en su espalda. ¿Sí? De ese 80%, aproximadamente... ¿A qué edad es lo más frecuente? No, desde el nacimiento hasta que muere, aproximadamente el 80% de la población va a tener dolor de espalda. ¿Sí? De ese 80%, un 25% corresponde a dolores que corresponden a cierto tipo de enfermedades. Y de ese 25%, aproximadamente el 6-7% corresponde a problemas de columna solamente. Sí. Todo lo otro corresponde a otras cosas muy diferentes de la columna. Si vemos este modelo, hay muchas estructuras, ¿sí? Músculos, tendones, nervios, etcétera, etcétera, ligamentos, que pueden ser motivo de dolor. Pero aparte de esto... El famoso nervio ciático, ahí está. Así, aparte de esto tenemos aquí adelante, en esta parte de adelante estaría el abdomen, aquí tenemos el intestino, tenemos la vejiga, tenemos los riñones, tenemos el páncreas, tenemos el hígado, tenemos todo, y todo eso puede ser causa de dolor referido hacia la parte posterior de la espalda, o de la parte de la espalda. Entonces, si vemos, por ejemplo, este simple músculo que se llama psoas ilíaco, si tenemos un problema en la cadera, aquí que es la articulación de la cadera, este músculo puede llegar a darnos dolor en la espalda por el simple hecho de tener problema acá abajo en la articulación. O sea, no hay problema en la columna, pero es un dolor referido porque el músculo llega hasta allá. Sí. ¿Sí? Y de esa manera hay muchos dolores referidos. Hay dolores referidos a nivel del hígado, ¿sí? A veces estamos enfermos del hígado, tenemos algún cálculo, tenemos algún problemita en el hígado. Que es una cuestión de y la el dolor espalda. que nos da en la espalda es importante. Bueno, y vamos primero con el ortopedista y resulta que no, que el problema no es de espalda, sino es de algún órgano interno. Igual cuando es muy común que hombres y mujeres con el estrés tengan colitis, ¿sí? Y la colitis da un dolor muy importante a la espalda.
¿sí? Entonces, las infecciones lo recomendable, urinarias. por ejemplo, aquí sería ir con el internista, con el médico general, para que él a su vez nos vaya diciendo, no, si tiene que ver con la espalda o no tiene que ver con esto, tiene que ver Aquí con lo recomendable es primero asistir con un médico, cualquiera que sea, pero con un médico. ¿Sí? Y a partir de ese momento ya se le empezará a orientar al paciente hacia dónde derivarse. Claro. Ahora ya estábamos hablando que vamos a estar presentando alternativas en tratamiento. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, el SpineMed, ¿para qué tipo de padecimiento se puede aplicar? Y a continuación veremos la cápsula. Primero la vemos, ¿les parece bien? Sí, si quieren. Bueno, vamos a verla, sí. está súper interesante. ¿Dónde quedó la casa? Bueno, pues ya estamos aquí con Elizabeth Cebada, que es fisioterapeuta, y con la señora Laura, que ella nos compartió su testimonio, nos mencionaba este aparato, el SpineMed. ¿Qué es esto? El SpineMed básicamente es una mesa de descompresión que quita hernias de disco, pero sin cirugía. SpineMed en siglas inglés quiere decir medicina de la columna, básicamente. Ahora dime, ¿para qué pacientes está indicado? Bueno, los candidatos ideales son las personas que tienen hernias de disco, básicamente. Las personas que no son candidatas al sistema de descompresión son personas que tienen cáncer, por ejemplo, los que ya son operados o tienen barras de fijación. Estos pacientes no son candidatos ideales. Entonces tienes que checar primero todo esto y luego ya eliges al paciente. No todos los que tengan hernias de disco. No, no todos son candidatos ideales. ¿Cuántas sesiones son? Son 30 sesiones, primero, de un solo nivel. Hay pacientes que manejan de una sola hernia a 3 hernias directamente. Entonces va a manejar por nivel. ¿Qué quiere decir? Primero se maneja una hernia, se alivia, vamos a la segunda, se alivia y hacemos la tercera. Pero esto es todo relacionado también, lo tenemos que hacer con la fisioterapia, que en este caso es lo de mi área, pero básicamente es lo que hace la mesa de descompresión. ¿Cuánto tiempo está aquí? 30 minutos. 30 minutos es el que... ¿Y esto es diario? Puede ser diario. Las primeras 5 sesiones son ideales. Posteriormente, cada tercer día. Es dependiendo también de las actividades de cada paciente. ¿Y ya no se presenta nuevamente la lesión? No. Se termina todo el tratamiento por ejemplo, de la señora Laura, su tratamiento. A los 9 meses se hace una resonancia magnética para valorar nuevamente lo que es la hernia de disco. El sistema que maneja esta máquina es distracción. ¿Qué quiere decir? Que están las dos vértebras, el disco intervertebral está dentro, lo que hace es abrir el espacio, lo regresa, abre el espacio por arriba y lo regresa. No duele. Y por supuesto ustedes deben tener una preparación porque si no, sí pueden lesionar. Claro. Tiene que ser la persona, pero calificada para poner los datos. La máquina hace todo, pero también nosotros tenemos que poner datos específicos para que la máquina haga su tratamiento. Bueno, pues usted ya lo tiene aquí otra opción para el tratamiento del dolor de espalda, pero tomar en cuenta todas estas especificaciones que se le están dando y por supuesto ir con un buen especialista. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde el tema de hoy, dolor de espalda. Y bueno, se le van a seguir dando todas las alternativas para con quién acudir, cuál es la rehabilitación adecuada y cuál es el tratamiento que pudiera ser médico o quirúrgico. En relación a la cápsula que acabamos de ver, tenemos una pregunta de Mónica Serrano. Dice, ahorita quisiera que nos comentaran acerca de esta técnica SpineMed. Tengo un dolor al terminar mi espalda, me toco en la columna baja y me duele mucho, me levanto y me cuesta trabajo, bajo escaleras y me cuesta trabajo y tengo mucho dolor. ¿Esto es porque está pasada de peso o puede tener una lesión en la columna? Evidentemente puede tener una lesión a nivel de columna, sin embargo hay que investigar y llegar a diagnóstico de certeza, saber qué es lo que está pasando, por qué le está doliendo. Puede ser la faceta articular, que es muy común que se inflame y entonces el paciente cuando se levanta o se agacha o se hace hacia atrás duele, o si se hace hacia un lado y duele, porque la disposición, lo que platicábamos al inicio, es que la disposición de la faceta articular está en un sentido vertical y no horizontal. En el cuello se va horizontalizando, por eso podemos voltear sin tener que hacer este movimiento, ¿no? Como lo hacen las jirafas tal vez. Sin embargo, en la columna lumbar, al estar en esta disposición, no rota. Lo que rota es a nivel de cadera. Entonces, para bajar escaleras, lo que está comentando, para levantarse, probablemente esté lesionado o esté inflamado, aparte de la musculatura, la faceta articular. El músculo, el ligamento, el tendón, la articulación, también duelen.
No todo lo que es dolor de columna lumbar es ciática. Eso es extremadamente importante entender. Sí, porque no inmediatamente todo, lo asociamos, sí, ¿no? todo el mundo dice, es que tengo ciática. No, espérame. Es como diagnóstico de que te dice alguien, ¿no? Y te habla. No, pues yo creo que tienes ciática. Es que me duele. Sí, te hace ciática. Porque te duele la todo es pompa, ciática. ¿no? O duele la pompa. El proceso de inflamación del nervio ciático no solo se da por una inflamación a nivel de la columna, como lo explica el doctor. No solamente está inflamada esta zona. Puede haber inflamación en la musculatura que esté alterando el nervio ciático. Este músculo que está acá, que es el piriforme, el nervio ciático tiene una variante, puede pasar por enfrente, por arriba o por atrás. Cuando se inflama este músculo, da un proceso como si fuera una ciática que viene de la lesión lumbar, lo cual no es. En relación a SpineMed, que hablaba de hernias de disco, sí. ¿El tratamiento se puede aplicar como un tratamiento alternativo para evitar una cirugía? Claro, ¿O en qué caso se aplica este tratamiento? De eso se trata. El SpineMed es un sistema para intentar evitar cirugías, porque rehidrata, renutre y reoxigena el disco intervertebral. Está aprobado por la FDA de Estados Unidos este sistema. Hay muchas máquinas de SpineMed, tanto en Estados Unidos, Canadá y Europa. Alemania está teniendo ahora muchas. ¿Aquí hay muchas en nuestro país? No hay muchas, tenemos una en este momento. ¿Una en todo el país? Una en todo el país, sí. Desafortunadamente necesitamos que se difunda más esto, que este sistema que lo tenemos en el Hospital Santa Mónica, es donde está, que podemos intentar esta descompresión. La diferencia con la tracción es que la tracción es una fuerza constante, la distracción es una fuerza intermitente. Es un sistema computarizado en donde el paciente manda a la computadora central, 30 a 35 veces por segundo información para saber si distrae más o menos. Lo que platicábamos al inicio, que la tracción simple va en un solo sentido, va en el sentido horizontal. La descompresión es elevar la zona pélvica, y entonces, en lugar de estar en un sentido que es horizontal, subimos 10 grados y entonces estamos tratando otro nivel. Se suben otros 10 grados y tratamos el siguiente nivel. Estos se tardaron 15 años estudiando para saber cuántos grados eran específicos para cada nivel. Sí, porque la realidad de las cosas en esto es que el paciente que va a necesitar cirugía, se le haga lo que se le haga, va a terminar. Claro. Entonces, ¿cuál es la utilización real? Los tratamientos, como yo lo comenté anteriormente, el tratamiento en los pacientes que tienen problema vertebral, ¿sí?, puede ser propio de la columna vertebral o alrededor de la columna vertebral. El 90% no va a necesitar cirugía, y no vamos a satanizar la cirugía. La cirugía es muy buena. Actualmente contamos con muchas cosas, así es un avance tecnológico tremendo el que ha habido en cirugía de columna, y orgullosamente ese avance médicos mexicanos lo han liderado. Entonces, cuando se llega a la cirugía y realmente se necesita, no hay por qué tenerle miedo, como satanizarlo. Permítanme, vamos a un corte, regresamos ustedes para hablar alrededor de todos los mitos de la cirugía contra tratamiento conservador. No se vaya, quédese con nosotros. Seguimos aquí en su programa Diálogos, el tema de hoy, dolor de espalda, pero mañana ya le dije, por favor, comuníquese todas las opciones para sus niños ahora en las vacaciones. Vamos a tener aquí muchos consejos de a dónde enviarlos. Eso nos cuesta muchísimo trabajo en las vacaciones, y ya el viernes, este viernes 6, es el último día de clases. Así que mañana no se pierda este programa con Cristina Jauregui. Se llama así: En vacaciones, ¿quién cuida a mis hijos? Bueno, vamos a un curso de verano, aquí va a haber muchas opciones. Los teléfonos, si usted quiere venir con nosotros el día de mañana, 5341-1193 y 5341-4687. Ahí lo van a estar atendiendo. Y ahora, si usted apenas nos sintonizó y no sabe de qué han hablado nuestros especialistas, la participación del público el día de hoy, vamos a este resumen para que se ponga al tono de todo lo que se ha dicho y se quede con nosotros aquí en Diálogos. Kapanji, que es el mejor neurobiomecánico del mundo, dice que cuando alguien levanta 50 kilos, representan 726 kilos a nivel lumbar. Muy importante que nosotros en rehabilitación
saber exactamente en qué estado está el paciente, sí, hacer un reconocimiento de él y ver las indicaciones precisas en cuanto a los movimientos que tenemos que realizar. De hecho, nosotros estamos muy relacionados con el cirujano de columna, ¿verdad? Para ver nosotros qué casos, reconocer qué casos pueden llegar a requerir de un tratamiento quirúrgico o qué casos nosotros debemos de realizar un tratamiento de manera conservadora a través de medidas de rehabilitación física. El dolor bajo de espalda no nada más corresponde a la parte posterior de la espalda, sino puede deberse a una gran gama de patologías y de enfermedades como son problemas ginecológicos, problemas urológicos, problemas intestinales, problemas gástricos. La quiropráctica es la manipulación externa de columna vertebral y o articulaciones en forma específica. Regresamos con ustedes, gracias por su preferencia. Nos quedamos con el tema entre SpineMed, medidas conservadoras, y bueno, qué bueno que nos comenta doctor Víctor que ya no debemos de temerle a una cirugía de columna con todos los avances que hay en la medicina, ¿no? Entonces, pero que afortunadamente la mayoría de casos se pueden resolver de manera conservadora. Sí, así es. Todavía hay compañeros o médicos que temen orientar a un paciente a la cirugía porque hace 30, 40 años se hablaba de operar la columna era quedar en silla de ruedas. Eso quedó muy atrás. ¿Sí? Actualmente los tratamientos son precisamente para levantar al paciente y para ayudar a que haga sus actividades y su vida normal. Pero Víctor, ¿cómo podemos tener la certeza de que efectivamente nuestra opción es la cirugía y no una terapia conservadora o un tratamiento conservador? ¿Cómo podemos tener la certeza? Porque siempre te queda la duda de, ¿será que el médico quiere pagar la letra o será que realmente lo necesito? Oye, ¿cómo podemos saber eso? Sí, desafortunadamente eso en nuestro medio, el pagar las letras, la colegiatura, etcétera, se da mucho, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí es muy importante cuando se trabaja en equipo. El trabajar la columna se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario. Esto quiere decir que no es nada más el cirujano de columna el que lleva la batuta, no puede ser el médico internista, puede ser el rehabilitador, puede ser el fisiatra, etcétera, pero es un equipo que tiene que trabajar y el tratamiento tiene que ser integral. Sí. No podemos nada más usar la mesa de tracción y ya. No, tiene que ser un tratamiento, ¿no? En el cual se identifican los problemas alrededor de la enfermedad y se corrigen. Sí. Como son, bueno, tenemos un problema discal, bueno, se evita cargar cosas pesadas, la musculatura abdominal se fortalece y la paravertebral se fortalece, se cambian posturas, se le enseñan todas las actividades de la vida diaria, se les enseña cómo realizarlas con el menor esfuerzo posible de la columna, y de eso la doctora Arellano es experta. Aquí es muy importante que nosotros tomemos al paciente como individual, a cada paciente y de manera integral. Primero que nada, darnos cuenta qué problema de incapacidad o qué nivel de incapacidad tiene, tanto en su área laboral, en su área familiar, en su casa, todas las actividades de la vida diaria, como dice el doctor, y ahí identificar los problemas para que nosotros indiquemos un programa específico de rehabilitación. Principalmente, ya que tengamos identificado el programa, educar al paciente en cuanto a las medidas que llamamos nosotros ergonómicas, que son cómo sentarse bien, cómo acostarse bien, ¿qué ¿verdad? te parece, y vamos ¿cómo es el sentado correcto, por ejemplo? Claro que sí, siempre que nos sentemos debemos de tener la columna totalmente recta, no sentarnos en algo que estemos todos incómodos, ¿verdad? Tambaleantes. Debemos de estar totalmente, siempre tener nuestra columna recta, que no tengamos los pies volando, ¿verdad? Para que no nos estemos moviendo, que no estemos cruzando las piernas, ¿verdad? Entonces, todas estas son medidas tan sencillas, pero como todos tenemos vicios posturales, que nunca se nos dijo que no los debemos de realizar, al inicio, cuando ustedes empiezan a realizar estas actividades, pues hay molestias, porque estamos forzando nuestra columna a realizarla, no estamos acostumbrados. Al momento de planchar, ¿cómo vamos a planchar? No debemos de estar mucho tiempo parados, debemos de estar equilibrando totalmente nuestro eje de la columna. Porque, por ejemplo, cuando estás planchando, estás como agachándote estamos agachándonos más el tiempo que ustedes están ahí. Hasta lavarse los dientes. No debemos de agacharnos. Estar mucho tiempo. Siempre debemos de totalmente de estar rectos, poner un banquito en una pierna, ¿verdad? Estarnos sosteniendo ahí,
después poner la otra pierna si es que vamos a permanecer más tiempo. Al estar lavando también no debemos estar, a veces todavía, aunque hoy tienen ya su lavadora, algunas todavía utilizan el lavadero, ¿verdad? Y están agachados. Al momento de trapear, ¿cómo lo van a hacer? Siempre mantener su columna elevada. Podemos utilizar algo que esté recto, más grande, con el palito que se agarra, para que ustedes puedan realizar algunas de estas actividades. Entonces el cajoncito, porque por ejemplo también para los que están trabajando en el respirador. Y el estar sentados también poner su cajoncito. Hay muchos, de acuerdo al área laboral, pues se prolongan el estar tiempo sentados, girándose, es un factor muy importante el que estén en el banco, que se gira, y lo hacen consecutivamente, esto causa problemas. En relación con la cirugía de columna, perdón, Nora, un segundo, estamos con la señora María de Rocío Vargas, que ella tiene una pregunta muy interesante. Ella tiene escoliosis y espondiloartrosis. La espondiloartrosis desde hace 4 años. Entonces, bueno, pues eso le ha causado un dolor poliarticular y la escoliosis un dolor en la región lumbar. Y ella quiere hacer una pregunta muy interesante en relación a la cirugía. ¿Cómo estás? Primero que nada, gracias que viniste, porque bueno, pues ahí tuve que interrumpir a mi compañera Nora para darte, pero bienvenida. Ahorita vamos contigo, claro que te lo juro. Muy buenos días. Yo hace aproximadamente 4 años empecé con mucho dolor para dormir. Cuando me acostaba me despertaba el dolor de brazos y de piernas. Entonces fui con la ortopedista, me hizo mi estudio y me dijo que tengo espondiloartrosis. Ya no tengo disco en algunas partes intervertebral. Yo quería saber si hay alguna operación para eso y pues si se recupera uno o no se recupera uno. Pero me comentas que estás haciendo ejercicio, estás tomando analgésicos. Estoy tomando suspendí los analgésicos en la noche porque me empecé a tomar la glucosamina y me funcionó. Pero me la empecé como hace 8 meses a tomar junto con la colageína y como que vi un avance más fuerte. Mejor, me he sentido mucho mejor. Ya me puedo dormir en la noche y yo no sé si tenga algo que ver, o también que cambié mi colchón, o sea que fueron muchas cosas. Cambié colchón, he conservado mi peso, he cambiado muchas posturas. Trato de no trapear, de no barrer, de no cargar. Bueno, pobre marido. Ya ven, es por cuestión de salud, señora. Sí es muy, muy importante. Luego, si necesito hacer algún esfuerzo, o pido a mi hijo que me ayude, o para que cargue las bolsas del súper, las cosas pesadas, o voy de uno en uno, aunque tenga que ir 20 veces al mismo lugar de ir y venir, trato de cargar menos. Ahora, en relación a su pregunta muy interesante, que es la con la que tiene más duda, ¿qué nos pueden comentar, por favor? Sí, la cirugía de columna, a pesar de que ha habido muchos avances, sigue siendo una cirugía importante, grande. O sea, no se puede indicar nada más porque me da dolorcitos una vez a la semana y ya. No, es una cirugía que debe de indicarse con ciertos aspectos bien específicos. Cuando hay una incapacidad severa, cuando tenemos problemas neurológicos de detrimento del sistema nervioso, por ejemplo, adormecimiento de las manos, pérdida de fuerza, disminución de la movilidad, adelgazamiento muscular, en las piernas igual, cuando la coordinación a veces nos falla, cuando el problema ya es muy severo, no podemos ni siquiera mover la mano, se queda con disminución, pero no se recupera. No, yo veo que usted se mueve perfectamente bien. ¿Sabe qué sucede? Yo también venía brincando aquí. No, le voy a decir qué me sucede. Yo cuando empecé con el problema a los 4 años que me diagnosticó, yo no podía ni siquiera levantar una taza así. O sea, hacer esto con la taza o pasársela a alguien, ni siquiera lo podía hacer porque se me caía o me dolía muchísimo la espalda. Pero al grado de que lo soltaba. Así, en esa situación estaba yo. Pero hoy no le recomendaría la cirugía. Aquí la situación es de que recordemos que no solamente es la columna la que puede causar esa situación. Por ejemplo, hay una gran cantidad de problemas reumáticos, ¿sí?, que a veces no son detectados y que pueden ocasionarnos síntomas como lo que usted me está diciendo. Yo tengo las vértebras ya una con otra. Ya no hay disco. Esto es algo que vemos nosotros muy frecuentemente en el Instituto Nacional de Nutrición. Y ya tengo hasta los huesitos esos que salen hacia los costados por desgaste.
pero al parecer usted se ha ido recuperando. Entonces, pues la movilidad sí, claro, y no sé por qué. Entonces, porque usted ha hecho movimiento, ha hecho ejercicio, dice que es ejercicio y todo. Entonces, eso es muy importante. El problema de artrosis es un problema degenerativo. Cuando existe una escoliosis, aumenta este problema degenerativo. Pero en concreto, ¿le conviene o no le conviene la cirugía? Mira, yo soy cirujano y todo lo resuelvo con cirugía, ¿sí? Para mí es tomar el bisturí es lo máximo que puede existir en la vida. Sin embargo, no se puede hacer siempre. O sea, porque se debe hacer solamente en los casos específicos. Sus discos que están desgastados, ¿sí? Necesitamos la justificación real para poder realizar algo a esos discos. Si usted no tiene una incapacidad física, si usted no tiene una sintomatología neurológica importante, si su enfermedad, al contrario, ha mejorado, usted no tiene ninguna indicación quirúrgica. Bueno, en realidad yo he mejorado, pero he dejado de hacer muchas cosas que cualquier otra persona hace normalmente. Ha aprendido a cuidar su cuerpo y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Lo que no hacía antes era descuidar su organismo, su columna. Ahora ha aprendido a cuidarlo. Y eso lo ha aprendido usted como autoenseñanza. Generalmente los médicos lo que hacemos es enseñar ese proceso. Ahora, hay algo que como médicos, no sé si compartan ustedes, pero la mejor cirugía es la que se puede evitar. Exacto. Bueno, el doctor hizo pero ya no algo también. Pero vamos con Nora porque hace rato le volamos tiempo a mi querida Aquí Nora. hay algo importante, regresando a lo de las cirugías y retomando también lo del caso de la señora. Siempre empezamos con tratamientos conservadores. Un grave problema, y lo estoy viendo aquí en las redes sociales, es que les da mucho miedo el tratamiento conservador. El doctor Víctor ya dijo, no se asusten, hay cirugías que resuelven muchas situaciones. Hablemos de las hernias de disco que son muy comunes. Muchas se van a componer solas, pero también hay otras que requieren, las que no se van a componer solas, requieren un tratamiento quirúrgico. Y no postergar ni hacer que se prolongue mucho tiempo el tratamiento de la cirugía, porque entonces el resultado de la cirugía ya no va a ser tan adecuado. Entonces, si están viendo que el tratamiento conservador no mejora, en el caso de la señora, bueno, sí ha tenido mejoría, pero si están viendo que no mejoro, estoy empeorando, tampoco se eternicen en los tratamientos conservadores. En ese momento es el momento de empezar a preguntar si se necesita otro tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo en promedio, Oscar, le darías a un tratamiento conservador como para saber ya fue demasiado? En el caso de una hernia no debe pasar más de 3 meses. 3 meses ya estoy con el mismo dolor, ya se me está durmiendo más una pierna y todo. Hay que ir y normalmente les va muy bien. Ahora bien, no solamente la cirugía de columna, cualquier tratamiento quirúrgico que hagamos, como dijo el doctor, somos cirujanos, pero nosotros siempre ponemos en la mesa riesgos-beneficios. Claro. Entonces, hay que ver qué riesgos corremos en la cirugía. Como dice el doctor Miramontes, no siempre todo soluciona la cirugía, o siempre puede quedar alguna molestia, y vamos a ver qué tanto beneficio le vamos a dar al paciente. Entonces es lo que están tratando los médicos de comentar. La señora ha logrado o se ha reeducado, porque eso es muy importante, que era lo que comentaba la doctora. Sí. Tiene una reeducación de cómo deberíamos de dirigirnos nosotros para las situaciones normales, así como está diciendo ella, es lo que deberíamos de hacer todos para evitar complicaciones y entonces evitar procedimientos subsecuentes. Pero si estamos viendo que está mejorando, que tiene una calidad de vida, bueno, yo sé que tiene un poco de dolor. Ella tuvo que modificar, pero es algo muy bueno, ¿no? Pero hay que ver también, porque a lo mejor el hecho de que un tratamiento quirúrgico tampoco solucionaría su problema de dolor como tal, que es lo que están tratando de decir. Entonces, si ha mejorado, entonces hay que seguir en este caso por ese rubro, ¿no? Yo estoy hablando de los que pues están en la terapia y siguen con el mismo tipo de dolor. Y es que muchas veces como que nos aferramos y decimos, es que yo quiero volver a correr y yo quiero volver a hacer eso. No, simplemente hay que adaptarnos como lo hiciste maravillosamente y como te lo dicen los médicos, es correcto lo que tú hiciste. Yo los invito a que se queden con nosotros porque también vamos a saber que dentro de las cosas que queremos hacer para estar mucho más saludables, como es el ejercicio, hay formas de ejercitarnos que también nos pueden lesionar. Vamos a hablar un poquito de eso también, así es que bueno, quédense con nosotros. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse y nosotros no tardamos tantito. Tenemos muchas llamadas. Al barrer o limpiar el piso, hazlo con la espalda recta.
ya que ayuda a que no hagas flexión vertebral. ¿Dónde se ejecuta un nado terapéutico? Bueno, pues en un ambiente controlado, una alberca con ciertas características en tamaño, en dimensión, en profundidad, por ejemplo, en agua, que es muy diferente el agua tibia, el agua caliente, al agua que encontramos normalmente en cualquier alberca. El tanque terapéutico tiene un ambiente controlado en vapor, en humedad, en salinidad, por ejemplo, en alturas, porque tiene 3 pisos diferentes, como casi cualquier alberca mediana los corresponde, pero que se emplean para pacientes con algún tipo de lesiones. ¿Es esto realmente lo que distingue al nado terapéutico en un tanque terapéutico, en una alberca terapéutica? ¿Qué quiere decir esto? Que metemos un pacientito con alguna enfermedad distintiva de otro tipo de pacientes, lo ponemos a trabajar por allí, lo fortalecemos, lo ponemos a cierto tipo de respiración, de ejercicio, movilizaciones, y obtiene beneficios prácticamente inmediatos. Con inmediatos no hablaríamos del día de hoy para mañana, sino que el paciente, una vez que entró a conocer su tratamiento, después de 10, 12 terapias, lo domina y debe hacerlo en su casa para que obtenga un beneficio a largo plazo que se quede permanentemente en su cuerpo. Estoy aquí porque tuve que ver al ortopedista del ISSSTE y me ha servido mucho esta terapia. Estoy haciendo ejercicios para la columna y la rodilla. Tengo 70 años. Entonces, me duele la cadera y mi rodilla, que parece que no sé de qué estoy mala, pero me ha servido bastante. Con esto me van a me va a ver la doctora si ya me sirve esta terapia o qué es lo que tienen que hacer con mi rodilla. Con mis rodillas, los dos pies. ¿Qué es lo que ganamos con un paciente aquí en nado terapéutico? Pues muchas cosas, sobre todo condición física cardiovascular, el corazón late mejor, late más fuerte, se ganan años de vida, baja la presión si lo hacemos de una forma correcta, obtenemos fuerza muscular, mucha potencia en la espalda, en la columna, el abdomen, las manos, prácticamente en todos los lados de nuestro cuerpo muscular, prácticamente hablando, y obtenemos, por supuesto, un bienestar muy importante, pero sobre todo aprovechamos 2 efectos del agua. En primer lugar, aprovechamos su principio de Arquímedes o de flotación, que quiere decir que un pacientito cuando se mete desplaza el volumen de agua y parece flotar. Al parecer flotar puede mover su articulación de la cadera, de la rodilla y de la columna sin que realmente cargue el cartílago, no se lastima de esta forma y bueno, por supuesto puede fortalecerse con mucho menos dolor y con mucho menos inflamación. Y en segundo lugar es un agua que oscila entre los 34 grados y los 38, por ejemplo, depende del tipo de donde nos encontremos, para que el paciente lo sienta confortable, para que tenga buena respuesta y por supuesto se relaje. Y bueno, también más adelante vamos a ver la opción de natación como uno de los buenos ejercicios que podemos llevar a cabo. Y decías algunas opciones en ejercicios que vale la pena evitar si queremos. Claro que sí. Aquí los pacientes que tienen algún antecedente de dolor y aparte, bueno, porque nos debemos de cuidar, bueno, dentro de los ejercicios que no debemos hacer es evitar cargas. Y con cuáles, bueno, pues no podemos hacer pesas. El spinning tampoco podemos hacerlo y aparte porque empiezan derechitos y después se van hacia abajo. En los casos de lesión. Y el trote. Cuando hay una lesión. Sí, y también, bueno, por eso, cuando hay un antecedente de dolor lumbar, debemos evitar estas situaciones. El trote, el brincar directamente, todo esto facilita el que aparezca el dolor, es un riesgo potencial para estos pacientes, claro, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar, y si llegamos a hacerlos ya cuando nosotros estemos, debemos de hacerlo bajo una orientación precisa totalmente, ¿sí? Si no, por eso existen las recurrencias, el que ustedes estén cayendo nuevamente en un cuadro agudo de lumbar. Les quiero leer un comentario y llamada, hay muchas dudas del público. Por ejemplo, este comentario es de Hilda, que dice: caí en manos de un charlatán, me cobró 3,000 pesos por arreglarme la columna, al final terminaron por operarme porque me lastimó, ahora estoy limitada porque no debo agacharme ni cargar cosas pesadas. Muchas gracias, Hilda. Y esta duda es de Verónica, dice: tengo dolores lumbares, una vez me aventó una combi y desde ahí me duele mucho, no sé exactamente cuál es el motivo de mi dolor, ¿qué puedo hacer? Hay que acudir al médico para hacerle estudios. Primero, hacerle una exploración importante, el interrogatorio, hacerle una historia clínica
con la que nos demos idea de qué es lo que está pasando. De acuerdo a los síntomas que ella presenta y a los signos que presenta, vamos a ahondar un poquito más su estudio y en ese entonces poder hacer un diagnóstico ya integral de qué es lo que pasa, si es realmente la columna la que está fallando, la que tiene algún problema, puede ser nada más alguna descompensación muscular, puede ser el exceso de peso, puede ser los vicios de postura que se adoptan al trabajar, dependen de muchas cosas. Todo eso hay que analizarlo y determinar de qué manera podemos ayudar. Y aparte hay un antecedente traumático. Cuando hay un antecedente traumático y que el dolor lumbar se va cronificando, pues ahí hay que poner mucha atención. Hay una lesión. Hay que tratar de investigar y descartar totalmente que no exista ninguna lesión, porque a veces dicen, tuve un golpe pequeño, casi no fue nada, al tercer día me empezó a doler y leve, me esperé. Pero a lo mejor tuvo una fractura, a lo mejor la paciente tiene osteoporosis y al momento de un golpe por ligero que sea, puede llegar a tener alguna alteración. Aquí la recomendación es asistir al médico ante cualquier indicio. Definitivamente. Eso es básico. Nuestra cultura en México nos dice que no vamos al médico hasta que ya estamos en las últimas. Sí, exacto. Y eso no debe de ser. Vámonos con más llamadas, José Juan. Sí, mira, aquí hay muchas llamadas en relación a cómo evitar cirugías. Y bueno, aquí con mi amigo Federico también me quieren dejar sin trabajo, hablando no es para tanto, pero estábamos hablando de que la obesidad pues es un factor predisponente de no muy buen gusto para los padecimientos de columna. Para ver lo de la cirugía y el sobrepeso en una cirugía de columna, quisiera tomar dos puntos. Sandra nos dice, soy paciente operada de 3 hernias de disco en área lumbar. 3 años atrás fue la de sacro. En 2 años me operarán de nuevo. Quisieran señalarnos el sacro en la columna que se quedó pendiente, por favor. ¿Dónde está el sacro? Porque se quedó con la explicación hasta la lumbar. Esta es la parte del sacro, esta es la primera lumbar, la segunda, tercera, estoy al revés, normalmente contamos de arriba para abajo, pero esta sería la quinta lumbar y esta es la unión sacra, ¿sí? La primera sacra. ¿Cuántas vértebras sacras tenemos? Tenemos a nivel lumbar, tenemos 5 y el sacro está fusionado. Tenemos 5 también, 4 o 5 y abajo tenemos en el coxis otras 3 o 4 vértebras. Ok, entonces ella dice que la operarán en 2 años de nuevo y quiere saber si hay algún tratamiento para evitar la cirugía. Ya tiene una de lumbar, una de sacra. A su valoración. Primero hay que hacer una valoración, ¿no? Para saber qué es lo que tiene con un diagnóstico de certeza y de ahí recomendar la cirugía cuando se tiene que hacer, cuando no hay que hacer cirugía, esto es importante. Y si hay algún tratamiento previo con medicina física de rehabilitación, se le da para entonces que vaya a una valoración adecuada, ¿no? Una valoración, esto suena mucho, actualmente hubo un boom de cirugías de columna y descubrimos que cuando operamos un nivel, por ejemplo, operamos el nivel de L5-S1 en esta parte. Lumbar 5, sacra 1. A veces lo que sucede es que la parte de arriba tiene una sobrecarga de esfuerzo. Si esa paciente o ese paciente ya tiene una predisposición a tener problemas de columna y nosotros con la cirugía estamos sobreesforzando un espacio, vamos a tener lo que llamamos enfermedad del segmento adyacente. Y eso a lo mejor puede ser la explicación de sus múltiples cirugías. Que operaron una, quedó bien, pero la de arriba empezó a trabajar más y empezó a tener problema. Le operaron esa, la segunda operación, y quedó bien, pero una más arriba empezó a trabajar más y así. Entonces hay que revalorar muy bien ese caso porque no podemos ir operando toda la columna. Claro. Y actualmente sabemos, hay técnicas específicas para evitar ese tipo de problemas. Entonces que acuda a una valoración adecuada. Tiene que ir ya con un cirujano de columna. Está la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, que esté certificado, ¿sí? Que sea un agente que opere columna, que esté con los conocimientos frescos para poder ofrecerle lo mejor. Hacer la cirugía. Vamos con Nora Saldaña al Facebook. Nora, ¿qué nos tienes por ahí? A ver. Pues aquí el doctor Oscar Isunza, ahorita que veíamos este modelo anatómico, yo le preguntaba, ¿es el tamaño real de todos, aunque estés un poco más alto, más bajito? Es un tamaño estándar, puede ser real para algunas personas, sí, cómo no. Muy bien, y aquí en la participación que tenemos, les leo una participación de Luz Gabriela Martínez. Pregunta, doctor Isunza, ¿qué tan cierto son algunas inyecciones que se anuncian en televisión que quitan el dolor de espalda?
Sí, ese tipo de tratamientos son tratamientos con ozono. Volvemos a lo mismo, son tratamientos conservadores. Ha habido un boom muy fuerte con lo del ozono. Están en investigaciones en este momento, habría que esperar el paso del tiempo, pero ya se mencionó, muchos de los problemas de columna funcionan con tratamiento conservador y este es uno más. Entonces, en el caso de los traumatismos, las hernias, volvemos a lo mismo, 80% se van a mejorar aproximadamente con un tratamiento conservador, porque lo que dicen ellos es que no te van a llevar a una cirugía, pero pues es que también la rehabilitación no te va a llevar a una cirugía, a ir con un tratamiento con un quiropráctico de manera adecuada, no te va a llevar a una cirugía en un porcentaje muy amplio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones porque te venden algo que ya se mencionó aquí, que así va a ser. Otra cosa que también nos están preguntando mucho, doctor, la raquia, que comúnmente conocemos esto cuando hay un embarazo, que deja este dolor ya de por vida, nos comentan aquí que si se puede quitar con alguna terapia o no. Sí se puede hacer. En este caso hay mucha gente que tiene miedo a ese tipo de anestesias. También la anestesia ha evolucionado muchísimo y las técnicas de anestesia actualmente son muy diferentes. Entonces, hay veces que se lastima un poco dependiendo del nivel en donde se ha aplicado, las características de la situación, muchos son por embarazo. Entonces, en esas veces no es tan fácil colocar las anestesias porque no pueden doblarse de una manera adecuada y a veces quedan un poco lastimados, pero con una buena terapia pueden llegar a mejorar bastante. Y ya por último, doctor, esto me comentaba, a veces nada más es necesaria una plantilla cuando la extremidad es un poquito más larga, es decir, una pierna puede llegar hasta ¿qué? ¿1 centímetro? Sí, esto es importante. Ya se mencionaba la necesidad de hacer una buena historia clínica y sobre todo una buena exploración. Hay que explorar bien al paciente. Es muy común que tenga una persona un hombro más alto que otro, que ya se mencionó, y se sospeche en una escoliosis, y de hecho si lo ve uno de una manera fría, pues sí tiene una escoliosis, pero hay escoliosis posturales que se deben a que tenían una pierna más corta que la otra y compensando las piernas se quita la escoliosis porque son escoliosis posturales y se quitan las molestias y lo que llega a tolerar más o menos en promedio, obviamente esto va a variar de persona a persona, es aproximadamente 1 centímetro, por arriba de 1 centímetro esto debe de modificarse. En el caso de los niños que sean hasta 12 años son 8 milímetros, en menores de 5 años, 4 años estamos hablando de 4 milímetros, entonces es bien importante estar checando la longitud de las piernas, sobre todo en la etapa de la infancia, porque llegan a modificarse, hay veces que están un poquito más largas y al rato se componen o progresan. Pues muy bien, José Juan, por allí tenemos otro testimonio. Gracias, Nora. Mira, vamos con Federico González. A Federico le hicieron una descoidectomía en 1985 para liberación de raíz por hernia de disco. Y bueno, él dice, en contra de todos los pronósticos, que la cirugía le provocó el proceso de obesidad que tiene, pero que gracias a eso puedes hacer deportes de contacto, inclusive juegas fútbol americano y demás, sí. ¿No? ¿Cuál era tu duda para los especialistas? Mi duda, bueno, aclarar que lo más conveniente para este tipo de tratamiento es la cirugía. Me hicieron en Magdalena de las Salinas esta operación, y esta operación es un éxito porque véanme con un sobrepeso exagerado, pero yo todavía comento que juego fútbol americano con los veteranos de búhos de aquí del Poli, soy egresado del Politécnico, y no tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siempre me apliqué a lo que es la higiene de columna. La higiene de columna, y lo más recomendable que nos decían en contra de lo que me decía la doctora, es la posición en la que usted está sentada es la mejor para la columna, porque está su columna recta y también la del doctor. Sí. Ese es uno. Hay infinidad. ¿Pero cuál era tu duda? ¿Por qué dices que la cirugía te provocó la obesidad? Porque me aplicaron mucho esteroide, porque dijeron que mi cirugía fue muy fuerte. Y a raíz de la hidromielografía, que es necesaria, la que determinó, tienes que operarte, fue la hidromielografía que me hicieron la raquia para poder tomarla y todo eso. ¿Y perdóname, ¿tienes alguna duda para los especialistas sí, hoy? Mi duda es desde que me operaron no siento bien mi pierna derecha, mis reflejos son tardíos, me dicen que se compone eso ya determinado si me operan el nervio ilíaco,
que me tienen que hacer a nivel de media nalga derecho hacia la lateral de la pierna y hacia abajo, un cierre, que me sacan el ilíaco y ya voy a sentir la pierna. Pero yo no lo acepté porque dije, bueno, para que otro cierre con el que ya tengo y con mi embarazo, no es necesario. O sea, ya no es necesario. El embarazo me encargo yo, no te preocupes de lo del nervio. Sí, o sea que no es recomendable lo del ozono que están bombeando ahorita un doctor Obando. Se me hace un charlatán. Se me hace un charlatán porque la cirugía es 100% positiva y de testigo de ello le hacían mención en el hospital cuando estaba internado, estaba un japonés, un alemán y yo, ya sabrán cómo nos entendíamos. Pero la respuesta para mi querido amigo Federico, ¿cuál sería? Es muy importante, sí, efectivamente la cirugía debe de tener una evolución como la que él tuvo, tal vez hasta un poco mejor, porque no debe, si la hernia discal no tardó mucho tiempo, no tiene por qué haber quedado secuelas. Víctor, ¿te parece si con esto nos quedamos para que le respondas más adelante después del corte? Claro. Vámonos rápidamente y también vamos a ver opciones como la natación. Quédate con nosotros. Cuando tengas que llevar las bolsas del súper, reparte el peso en ambos brazos para cuidar tu postura vertebral o pide ayuda a alguien. Pues esto de equilibrar los pesos, ¿no? Por ejemplo, Sí. las señoras que cargamos estas bolsas tan pesadas, hay que estarla también cambiando. No, definitivamente cambiarla. Claro está, llevar menos contenido en la bolsa, ¿verdad? Si se puede, porque sí, siempre Sacarnos llevamos una bolsa kilitos. bastante grande. Pero sí, ir equilibrando de un hombro al otro, o si no, con la bolsita aquí atrás. De espalda. Sí, para que no haya ningún otro problema. Sobrecarga además Sí. en un solo lado. Nos Claro quedamos que pendientes sí. con la respuesta para... Sí, la cirugía, por ejemplo, para problemas de disco, es una cirugía que ya prácticamente representa muy poco riesgo. Y actualmente contamos con técnicas que se le llaman técnicas de cirugía mínimamente invasiva, en la cual ya no necesitamos hacer heridas muy grandes en la espalda, sino con pequeños orificios trabajamos y quitamos la hernia en forma específica y el paciente está menos días hospitalizado, tiene menos dolor porque no manejamos tanto los tejidos, no hay sangrado. Todo eso se tiene que hacer con una persona o con un médico que esté bien entrenado para hacer la cirugía, porque a pesar de que suena sencilla, tiene sus riesgos. Entonces tiene que ser un médico que sepa lo que está haciendo y que no vaya a causar mayores problemas que los que tiene el paciente. Y la de Federico que le proponen ya nada más para... No, yo creo que no es necesaria, sobre todo él mismo se está dando cuenta que no es necesaria una cirugía de este tipo. Y si en un momento dado hubiera una cierta incapacidad, tendríamos que hacer una revaloración para determinar si realmente es fuera de la columna el problema o es a consecuencia del tiempo que duró la hernia en su organismo, ¿sí? Porque muchas veces estamos con el dolor y no nos queremos operar, y no queremos esto, no queremos lo otro, y pasan 6, 7 años con la hernia, y entonces esa hernia daña permanentemente el nervio, y ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Aquí también es muy importante, después de una cirugía, o sea, aparte del tiempo que usted permaneció con esa compresión, que después se realizó la descompresión, el nervio queda con alteraciones, ya sea de la fuerza o de la sensibilidad. Es muy importante iniciar el tratamiento rehabilitatorio postquirúrgico. Por eso hablaba el doctor de un manejo integral. Pero en 85 ya está. No, pero de todos modos, o sea, a esto me refiero. Cuando se termina, cuando se opera, la rehabilitación debe de ser de manera inmediata. ¿Para qué? Para tratar de limitar estas circunstancias. Ya para concluir con Federico, ¿qué le recomiendan para ese adormecimiento de pierna y a veces un poquito Bueno, antes de eso yo quisiera todavía hacer un comentario más. El disco en el 85 lo que hacíamos era nada más agarrar y quitar el disco y ya. Ese era el tratamiento. Pero el disco, como lo vemos aquí, ¿sí? Sirve para algo, ¿sí? Funciona. Su función es el suavizar los movimientos de la columna, disminuir el golpeteo, disminuir el estrés entre cada vértebra. Y si nosotros lo quitamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alterando la fisiología normal de la columna. Actualmente también ya contamos con prótesis, que quitamos el disco y ponemos una prótesis y entonces tratamos de simular esa fisiología normal de la columna. Eso es de lo más nuevo que se hace.
En el instituto lo hacemos y bueno, los resultados son muy buenos. Para este tipo de problema en especial, no queda otra cosa más que hacer terapia adaptativa, ¿sí?, al problema que ya tiene. Okay. No es un problema que necesite realmente cirugía porque no es incapacitante, pero sí necesita llevar una terapia de adaptación a esa mínima discapacidad que presenta. Okay, pues ahí está. Gracias. Tenemos un chorro de llamadas, muchísimas llamadas. Por ejemplo, para acá con Eduardo. Ajá, adelante. María Soledad dice: en la secundaria mi hija jugando cayó sentada y me dice que el dolor es muy fuerte, que ya casi se priva. Actualmente tiene 17 años y el dolor es en el coxis. Intenta pararse derecha, pero no se ve así. Queremos consultar a un especialista en ortopedia, pero no tengo seguro social y algunos particulares son muy caros. ¿Qué otra alternativa nos pueden dar? ¿Qué le recomendarían? Oscar. ¿Todavía? Perdón, no, a María. Fíjate que María, su hija se cayó de sentón, ¿no? Dice que el dolor fue muy fuerte, que casi se priva del dolor. Actualmente tiene 17 años y tiene el dolor en el coxis. Intenta pararse derecha, pero no se ve así. Queremos consultar a un especialista en ortopedia, pero no tienen seguro social y algunos particulares son muy caros. ¿Qué otra alternativa le recomendarías? El hospital donde yo trabajo es el Hospital de Ortopedia para Niños, Dr. Germán Díaz Lombardo. Tienen un servicio de columna también. Si puedo dar los teléfonos, es el 56 61 18 23. En el caso de los adultos, sí hay un costo. En el caso de los niños, la consulta no cuesta. Si se requiere algún tipo de tratamiento, de estudios, eso sí cuestan, pero la consulta como tal, no. ¿Y para adultos alrededor de cuánto? La consulta de los adultos está alrededor de los 350 pesos más o menos la consulta, más las radiografías aproximadamente. Y entonces, qué bueno dar ese dato, Oscar, porque hay muchísimas llamadas que esperemos poder leer una a una, pero si no, también les quiero comentar que vamos a estar 1 hora más en el Facebook para que aclaren todas sus dudas. Tenemos también el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene su servicio de cirugía de columna, muy bueno. Realmente el tratamiento es un hospital de gobierno y el tratamiento puede ser muy eficaz ahí. El Instituto Nacional de Nutrición, donde estoy laborando, también tenemos una clínica de columna. Sin embargo, somos un poquito más de super especialidad. Nos vamos a cosas más complicadas que un dolorcito. Y bueno, hace un momento comentábamos de cuáles son los ejercicios adecuados, los no adecuados. ¿Qué les parece? A continuación vamos a ver el siguiente testimonio, que es el de Laura, con su experiencia con natación, que vamos a ver que no solamente cambia la parte física y mejora la parte física, sino también bien el estado de ánimo, que eso es importantísimo. Vamos a poner atención. No estamos a nivel de cancha, estamos a nivel de alberca y estamos con Laura. Laura, ¿cuántos años tienes? Hola, 29 años. Y me platicabas que hace unos meses, hace unos años, tuviste una lesión importante en la espalda. A ver, platícanos y cuéntanos cómo fue. Sí, hace como 1 año y medio, pues me la pasé bastante bien, me fui de viaje a Europa como 1 mes y medio y ahí estuvo el problema, ¿no? Porque por estar cargando una maletota me lesioné la columna, entonces llevo como 1 año y medio que estoy como que en tratamiento para recuperarme y empezar a fortalecer pues, los huesos, los músculos y todo esto para poder estar sana otra vez y seguir de viaje. Una vez que sufriste la lesión, fuiste al médico, ¿qué te dijo? Pues mira, ha sido bastante complicado porque aunque esté joven, he tenido que ir con varios doctores porque era muy difícil que alguien le atinara a mi diagnóstico, ¿no? Entonces, ahorita en lo que estoy es que ya se dieron cuenta que están lesionadas mis vértebras en la región lumbar por haber cargado tanto peso, ¿no? Que a lo mejor no creí que fuera tan importante, pero que después de tanto tiempo, bueno, con diferentes tratamientos y medicamentos y todo, han ido viendo que sí, que esa fue la razón. Y que pues ahorita una parte de mi tratamiento es estar nadando. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a hacer natación y cómo te ha funcionado? Muy bien, muy bien. De hecho, antes cuando los doctores me mandaban a nadar, yo era un poco como, ay sí, ajá, ¿no? Estoy toda lesionada y me siento mal y el estado de ánimo obviamente te afecta mucho porque pues no tienes mucha energía y pues también te deprimes un poquito y no te sientes bien. Y cuando empecé a nadar, que tengo como 1 mes y medio, me empecé a sentir muchísimo mejor. Pero te hablo de que de los primeros 2 días ya me sentía bien y ya podía cansarme aquí. Entonces sentir que tu corazón se altera, que haces ejercicio, que te sientes mejor, que, bueno, hasta el ánimo, ¿no? Entonces muy padre, yo estoy súper contenta de venir aquí.
Y por supuesto, además de este ejercicio, de esta natación, vas con el médico y él es quien te recomienda estos ejercicios. Ah, claro, te digo que yo por floja no venía hasta que el doctor me dijo, a ver, Laura, no te estoy preguntando, o sea, vas a nadar aunque no creas que sea tan importante. Y ya estando aquí, ya que lo viví, me di cuenta de que sí era mucho más importante de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, creo que es igual de importante que seguir un tratamiento médico con, pues con analgésicos y todo esto es súper, súper importante. Laura, pues te agradecemos mucho y te deseamos una pronta recuperación con estas felices brazadas. Muchas gracias. Aquí te espero. Gracias por permanecer con nosotros. Recuerde que todavía nos queda tiempo para darle muy buenos consejos en relación al dolor de espalda. Bien, veíamos en la cápsula que, bueno, aquí tenía un dolor muy importante y aparente, probable lesión por haber cargado muchas cosas. Tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Eduardo Reyes, de 43 años. Él es afilador, lleva mucho tiempo moviendo y cargando y caminando muchísimo. Y desde hace 7 años empezó con un dolor en la región lumbosacra que se le corre hacia la pierna, pero ahora también ha perdido fuerza en la mano, ¿no? Y esto ha sido progresivo. Sí, mi nombre es Eduardo Reyes. Sí, aproximadamente es como 7 años. Se me limitó, se me durmió el pie, pero no le hice caso. Descansé y volví a regresar la fuerza. Entonces al día siguiente fui a trabajar, caminé a cierta distancia, vi que sentí pérdida de fuerza. Pero pues, prácticamente no le hice caso porque dejé de ser pasajero. Pero me dice que el dolor a veces empieza aquí y se le corre, ¿no? Sí, entonces ya hace como 5 años ya empecé ya con la debilidad más fuerte, y ya el dolor ya se me empezó, lo empecé a sentir ya definitivamente así aquí en esta parte. Y cuando camino es cuando ya pierdo más la fuerza, es cuando me empiezo ya a trompezar, incluso me caigo al subir la escalera, ya perdió fuerza. Ya pierdo fuerza completamente. ¿Y le da como calambre o dolor? Adormecimiento, no siento ese dolor, sino el dolor ya lo tengo aquí en esta parte, y se me sigue ya de plano aquí. De hecho, no tengo ni fuerza en la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es de que fui una vez con un doctor, una doctora, y me desahució. Dijo que ya no tenía solución. Que ya no tenía solución. Que ibas a perder la movilidad, inclusive te dijo, ¿no? Que iba a quedar así. Y probablemente con ejercicio iba a estar un poco mejor, pero que ya no iba a tener yo solución, ya no tenía solución mi problema. No. ¿Cuál es tu pregunta hoy? Mi pregunta es que si hay algo que pueda yo pues solucionar mi problema, porque a mí me ha estresado demasiado. No, y va perdiendo la fuerza cada vez más, ¿no? Ahorita lo veía inclusive caminar ya con marcha claudicante, está cojeando, ¿no? Ya, de hecho, ya cuando me paro ya no tengo yo fuerza. Y es lo que yo siento, y ya me ha estresado demasiado. ¿Le han hecho algún estudio que les pueda ayudar a nuestros especialistas? Pues mire, se me hizo un estudio casi al inicio. Ahorita ya no. Ahorita desafortunadamente no he podido hacer mi estudio ni un tratamiento, y tomo una inyección que yo solo me inyecto cuando... ¿Como para el dolor? Para el dolor. ¿Qué puede hacer, Eduardo? Sí, aparentemente, ¿qué le recomienda? Así nada más a grandes rasgos y aventurándome un poquito en el diagnóstico, pareciera que tiene algún problema vertebral que se le conoce como conducto lumbar estrecho. Esto es que las vértebras se empiezan a degenerar, y aquí tenemos un modelo, y esta degeneración lo que ocasiona es que se forme hueso alrededor de los ligamentos, ocasionando lo que nosotros llamamos osteofitos. Los ligamentos se engrosan, hay cambios de los huesos importantes, hay crecimientos, que es hipertrofia, y esto ocasiona que los nervios que salen a cada lado de cada uno de los espacios funcionales de la columna, ¿sí?, se compriman, y donde pasa el agujero raquídeo, donde pasan los nervios a nivel lumbar, también se estrecha, ocasionando que esos nervios tengan una especie de cortocircuito. Como los nervios son los que nos mantienen en contacto con el espacio exterior, nos dan la sensación de calor, frío, de posición, ¿sí? Todo eso lo empezamos a tener discapacidad. ¿Y ahorita qué tendríamos que hacerle? Hay que hacerles estudios para determinar
si es esto efectivamente lo que tiene, y de esa manera poder empezar a tener un plan de tratamiento. Ahora, ¿tú tienes seguro social? No puedo. ¿Dónde podría ir, doctor? Usted que amablemente nos informó que hay instituciones donde pudiera él acudir. ¿No tienes ningún servicio de asistencia social? Sí, en el Seguro Popular. Sí, actualmente ya el Instituto Nacional de Rehabilitación trabaja con el Seguro Popular. Está asociado con el Seguro Popular. Lo único que se le pide para ingresar al servicio es que lleve sus radiografías de la parte que él siente que le está molestando. En este caso tendría que ser del cuello, de frente y de lado, son radiografías cervicales, y de la parte lumbar, de frente y de lado. Esas se las pueden tomar en cualquier centro de salud. Nos harían la amabilidad al final del programa nada Claro. más de darle. Muchísimas gracias, doctor. Y una cosa que ahorita nos sale en relación a lo que usted decía. El señor es afilador. ¿Qué profesiones nos pueden ocasionar más problemas sobre la columna? ¿Qué trabajos? Que evidentemente ya nos dijeron que cargar peso. Porque aquí hay una doctora odontóloga egresada de aquí del egresada Poli, igual del Politécnico. Comentaba hace rato con el doctor ¿qué tantas horas son recomendables para trabajar, o mejor dicho, el descanso, el tiempo de descanso entre paciente y paciente, y si hay alguna recomendación para esto, porque pues sí, efectivamente por la postura de estar todo el tiempo sentado, si llegas a tener como que una molestia en lo que sería la espalda baja. Aquí es importante tener la silla adecuada en odontología, que es donde vas a apoyar el abdomen, y entonces es el abdomen y la postura de la fuerza muscular lo que te va a ayudar, en lugar de estar volando, porque tienes atrás el respaldo va enfrente, y entonces vas a apoyar sobre esta zona para poder estar trabajando. Y cuando evidentemente hay dolor, hay que levantarse, Por cada media hora aproximadamente que estamos sentados, por cada media hora, tenemos que levantarnos y movernos 2 o 3 minutos. Esto es lo más recomendable para evitar vicios de postura y que mejore el dolor a nivel lumbar y de las articulaciones, evidentemente. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Para evitar caídas o resbalones en el hogar, trata de tener barandales o agarraderas en la cocina, en el baño y en las escaleras. ¿Qué le parece este programa Dolor de Espalda? Todos los lunes aquí en Salud estamos ocupados, por supuesto, en prevenir todas las enfermedades que se puedan. Y el próximo lunes el tema va a ser vivir con dermatitis atópica. ¿Sabe usted qué es esto? Los problemas de la piel también son frecuentes y desafortunadamente son pequeñitos quienes padecen de esta enfermedad, que no solo es comezón, no solo es usar cremas, de verdad que es algo más integral que eso, y le vamos a mostrar talleres que ya se pueden trabajar con la familia. Eso es muy importante, cosas diferentes para ustedes. Tenemos ahora sí que la presentación estelar de un taller que es para familias con pequeñitos que tienen dermatitis atópica. Si quiere saber de qué se trata, el próximo lunes aquí lo esperamos en su programa de salud en Diálogos. Y le doy los teléfonos si usted quiere venir con nosotros. Es el 5341-1193 y 5341-4687. Llame ahorita y reserve su lugar. Y bueno, también tenemos una cápsula que habla sobre el tema del día de hoy, doctor Isunza, que es esta alternativa a la natación para todos los pacientes, siempre y cuando esté indicada. ¿Le parece si la vemos? Claro que sí. Vamos a ver esta cápsula. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a nadar? A nadar hace desde los 35 años aprendí a nadar, que fue una gran experiencia. Oye, ¿y te recomendaron nadar? Sí, en aquel tiempo me atendía con el doctor Pérez Toifer, quien ya falleció, y me dijo que lo mejor era que me fuera a cualquier alberca y ahí me quedara. ¿Y por qué te lo recomendó? ¿Tienes alguna lesión en la espalda o tuviste algún problema? Tuve un problema en un accidente automovilístico y lo maravilloso fue que aprendí a nadar. ¿Cuál fue el diagnóstico médico? ¿Cuál era la lesión? ¿Qué te dijo el doctor? No lo recuerdo, hace ya muchos años de esto, pero tenía que hacer terapia en el agua. Y la alternativa que me ofreció fue que me fuera a una alberca. Pero luego te sientes bien, lo dejas y ya empiezas otras actividades, y luego ya vienen otros accidentes y vienen las consecuencias de no haber seguido nadando.
¿Tuviste entonces otro accidente y esto agravó un poco tu problema de espalda? Sí, me caí por unas escaleras, tuvo fractura de costillas, esguince cervical, desgarre muscular en el hombro, o sea, estuvo muy difícil. Y por lo tanto nuevamente te recomendaron volver a nadar. Volver a nadar, y fue cuando vine aquí a la alberca, a esta alberca donde los instructores, que más que instructores son terapeutas y se vuelven tus amigos. Oye, cuando empiezas a nadar y tienes un problema de espalda, no empiezas a hacer todo tipo de nado, no puedes nadar todos los estilos. Es poco a poco, ellos van viendo tu evolución y así es como te permiten entonces ir avanzando. Así es, Oscar. Lo primero, ahora que regresé en enero, yo ya no podía caminar, era una bola contracturada completamente, unos dolores terribles. Y en las 2 primeras clases me tuvieron que meter cargando y sacar cargando. Los muchachos, como ya los conocía desde hace años, me preguntan qué tengo, dónde me duele, esto y aquello, y me empiezan a dirigir los ejercicios. Para todas las personas que tal vez tengan una lesión en la espalda, algún dolor, un problema, ¿por qué les recomiendas nadar? Te devuelve el ánimo que viene siendo el alma y puedes seguir adelante haciendo. Voy a cumplir 60 años y yo me siento muy joven. Te agradezco muchísimo. A ti, Oscar, muy amable. Y bueno, ahí está esta recomendación, doctor Isunza, pero me decía usted, sí tiene que ser por un especialista antes de irte a nadar. No podemos nada más nosotros entrar al agua y ya. Así es, hay que estar bien indicado, que el especialista los mande. Una de las cosas importantes es que el ejercicio no debe de doler, porque si no entonces produces más contractura muscular y empeorar el proceso. Se indica la natación porque es de los que menos lastiman, pero es importante también que esté bien indicado. Más consejos prácticos, las fajas, los zapatos. Las fajas son indicadas de manera inicial, pero no es bueno usarlo mucho tiempo porque puede debilitar el abdomen y empeorar el caso de dolor. Entonces, de manera inicial, para manejo inicial de dolor sí, crónico no es lo ideal, obviamente depende de cada caso. El calzado, preguntan también algo sobre el calzado. Sí. El calzado tiene que ser un calzado cómodo, la horma de la parte anterior tiene que ser una horma amplia. Actualmente, y no voy a hablar de marcas, pero los tenis tienen muchos estudios sobre biomecánica y antes se satanizaban mucho, ahora es un buen calzado que les ayude a estar bien. Como consejo práctico, lo que comentaba la doctora, que preguntan mucho, sobre todo dolores por el trabajo, hay que tener una buena higiene de columna para evitar volverse a lastimar, el fortalecimiento abdominal porque es tu propia faja, el abdomen es una faja interna que tenemos, que no la fortalecemos, y entonces si fortaleciéramos el abdomen es como traer una faja diario. Pues ¿qué le parece si la doctora también nos comenta sobre esto? Gracias, claro, doctora. Que sí. En relación a la natación, todos tienen la idea cuando van a que nosotros los valoremos, van a ir a una alberca y van a ir a nadar. No, definitivamente no ese es el inicio, sino el llevarlos a un programa de hidroterapia, ¿sí? No es nadar, es llevarles a hacer ejercicio, tratar de movilizar. El agua les va a ayudar mucho porque disminuye mucho la gravedad, disminuye mucho el peso. Y ahí van ustedes a tratar de realizar movilizaciones de la columna sin que se lastimen, como dice el doctor, no deben doler, ¿sí? Entonces nosotros los introducimos en el agua, damos indicación de algunos ejercicios específicos y esto les va a ayudar muchísimo a disminuir el dolor. Para esto complementarlo a través de ejercicios de fortalecimiento muscular de los músculos abdominales y de los músculos extensores o posteriores de la columna para que esto disminuya el dolor. Y aparte, bueno, combinado con la higiene de columna, todas las actividades de higiene de columna los debemos de realizar desde un inicio, desde cómo estar sentados, cómo acostarnos, cómo estar acostados, ¿verdad? Siempre debemos de disminuir las presiones, debemos de lograr la mayor relajación. Nosotros tenemos que tener un colchón, como dijo también una persona del público, recta, que no queden como cuna, ¿verdad? Pandeados ahí, sí, sino que tienen que quedar rectos, que no se suma, poner una almohadita, si ustedes van a acostarse, alguna gente acostumbra a acostarse boca arriba, pues poner unas almohaditas abajo de el hueco por detrás de las rodillas y también poner uno en la espalda. Si nos vamos a acostar de lado, pero porque tenemos que estar cambiando, es pequeña, no es una almohada tan gorda, ¿verdad? Es pequeñita que quepa
aquí ¿En la que cabeza llene o en el cuello, el Aurelia? hueco, aquí en la cabeza, aquí y en la columna lumbar. Si nosotros vamos a recostarnos de lado, pues entonces vamos a adoptar una posición de semiflexión y poner la almohadita en medio de las rodillas. Si yo quiero acostarme boca abajo, que también hay pacientes que se acostumbran a acostarse boca abajo, pues me voy a poner una almohadita aquí, ¿verdad? En el abdomen, otra almohadita acá por enfrente. ¿Cómo de qué tamaño? Porque así es como las relativo, ¿no, José almohaditas Juan? están, sí, pequeñas, Aquí no les tan... voy a robar porque esta pregunta creo que es muy buena, ya quedó más Claro o menos que claro, sí. pues que se acuesten también como Sí. puedan, si no les ha dolido mucho, pues ahí van. Lo ¿no? que Pero- sucede es que no debe de hacerse eso porque son posturas adecuadas, Sí, evitar posturas las que posturas liberan. inadecuadas, Sí, ¿no? nosotros estamos hablando de unas posiciones viciosas que no debemos de utilizar, las debemos de eliminar. Y una de esas es la educación, ir colocándonos, ir teniendo posiciones que liberen un poco a la columna de la tensión Claro. todo el día. Entonces es lo idóneo, ¿no? Ok, muchas gracias. A ver, Judith Castillo Jiménez, perdón, nos dice, tengo escoliosis y también osteoporosis en columna y quiero saber cuál es el tratamiento correcto para osteoporosis en columna y qué tipo de rehabilitación es la más adecuada. Claro está. Primero, Bueno, a ver. aquí lo primero que hay que hacer, hay que ver qué tiene la osteoporosis, Osteoporosis. si tiene tratamiento ¿Cuál es el médico, tratamiento? ver aquí es hacer ejercicio. Tenemos nosotros dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación una clínica que es directamente la clínica de osteoporosis, en donde se hacen ejercicios específicos de Y fortalecimiento. hay tratamiento con alendronatos y demás, Claro ¿no? que sí, es combinación. Claro. Aquí no tanto tenemos el ejercicio, una parte es el ejercicio y una parte el tratamiento farmacológico a través de medicamentos muy específicos que también no a todos se les da el mismo tratamiento. Claro, eso ya cada Siempre paciente. tenemos que individualizar qué tanto porcentaje tenemos de pérdida, cuál va a ser el medicamento adecuado para cada uno, combinado con la terapia. Ahora, la pregunta de la doctora hace rato, ¿cuánto tiempo se tiene que ir cambiando Ok. de posición? Aquí es muy importante porque es una persona que es bajita y recordemos nosotros cómo están los muebles de ¿Pero los cuánto tiempo más o odontólogos. menos? Porque es que 15, vamos 20 sobre minutos reloj. hay que estar parándonos, sentándonos, ¿verdad? Y tener todo, es muy importante tener todo a la altura Para de no tener nosotros, que todos estar los 15, 20 elementos, minutos. cada 15, 20 Perdón minutos. que te esté carrereando, pero tenemos muchas Claro llamadas. que y ya sí. muy Sobre poco del tiempo. baño, Armando. Sí. Ibas a comentar algunos tips de cómo debemos de bañarnos. qué es Debemos lo que tenemos bañarnos que evitar. sentados, bañarnos sentados, es lo más recomendable. Es como para evitar lesiones, algún para accidente en no el estar, baño. también evites accidentes también para no estar levantando el pie y que te quedes en un solo pie. Vestirse sentado es A importante. la hora de poner el calcetín. Calcetines o los No pantalones, salir no ponerse, hay que ¿Eso es de en repente. serio, bañar sentado? Claro. Disminuye la presión. No lo hacen todos y no lo recomiendan todos. Sin embargo, si haces una lógica de esto también, pues date cuenta que levantar el pie y estarte bañando, si no te sostienes de algo, te puedes caer en primer Sí, lugar. la paz que no cualquiera Eso es puede Hay meter unas- un baño, un hay banquito. hay banco unos a lo mejor banquitos, no cabe, ¿no? hay unos banquitos muy chiquitos, ¿no? De los de hasta el hospital, son de 3 pies que tienen goma abajo. Te puedes sentar para O lavarte simplemente los con pies, ¿no? agarraderas. O con una agarradera también, para evitar lesiones, ¿no? Para evitar también que estés poniéndole más presión a la columna, que de esto se trata, que es higiene de columna. Para Ahora, Víctor, nos querías decir algo. Sí, sobre la pregunta de la doctora en específico, es muy importante y algo que no hacemos, el mantener nuestro cuerpo bien, en buena forma. Y esto es, antes de empezar a hacer las labores propias de tu profesión, es como los deportistas, hacer movimientos de estiramiento, de aflojamiento y de fortalecimiento muscular. Principalmente los odontólogos tienen que ser del cuello, porque muchas veces no pueden sentarse, tienen que estar Como asomados, ¿no? asomados en la cavidad oral, y esto ocasiona estiramientos y contracturas muy importantes. Entonces, si esto lo hacemos diario, por lo menos antes de empezar nuestras 8 horas de trabajo, hacemos unos 30, 40 minutos de ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento y de relajamiento, nos va a ayudar mucho a mantener esas posturas inapropiadas, pero que necesitamos hacer en el trabajo. Y esto es para casi todos los tipos de trabajo. Ese es un tip. Hay que empezar a educarnos a que nuestro cuerpo se mantenga en forma, haciendo por lo menos 30 minutos diarios de ejercicios
yo les llamo de calistenia. Bueno, son estiramientos muscular. muscular. Y relajar, Sí. contraer, Sí, contraer, y relajar. Así es. Ahora, tú comentabas algo también respecto del alcohol y el sí. cigarro. Sí, es muy importante. Además, no solamente el alcohol y el cigarro afectan la columna. Ya se ha visto, ya hay estudios muy importantes en los cuales el humo del cigarro tiene tóxicos que afectan directamente al disco vertebral. El alcohol, una persona que regularmente consume alcohol y que es alcohólica crónica, tiene problemas en su columna vertebral de osteoporosis, de alteraciones, de problemas de espondiloartrosis. Y algo muy importante, sí, muy importante es la alimentación que llevamos. Los conservadores tienen mucho que ver con problemas de osteoartritis. ¿Algo más querías comentar, Armando? Sí, los puntos de gatillo que comentaba, que son esos puntos dolorosos, sí, que duele el cuello, que hay aprietas y tensión. duele. El ¿Qué punto de recomendación? gatillo hay que tratarlo, hay que dar medicina física, rehabilitación, poner ultrasonido, hacer estiramientos y evitar estos vicios de postura. El punto de gatillo se puede dar en cualquier músculo. La doctora Travel, que es la que los describe por primera vez, refiere cómo el punto de gatillo, cuando lo aprietas, da una irradiación de dolor característica. Hay que entenderlo para poder tratar específicamente ese punto de gatillo. ¿Se parece a una contractura muscular? Hay una contractura, es lo que es que tengo aquí como un bordito, ¿no? Si todos se tocan aquí, generalmente aprietas y duele. Ese es el punto de gatillo, punto doloroso, que es la constante contractura del músculo, cuando no se relaja. Entonces, está importante contracturado. estar como cambiando de postura, Posición, haciendo estirar, movimientos. y cuando ya es crónico, generalmente, hay que dar tratamiento específico. Aquí hay una Vale. pregunta de Jorge Reyes, dice, yo acostumbro darme masajes 3 veces por semana, pero me lesionaron la zona cervical y ahora me dicen que me tengo que operar. ¿Cuántas veces por semana es recomendable acudir a masajes y o una Depende, claro, el masaje la masoterapia es extraordinaria cuando está bien indicada. No es nada más ir como relajante, ¿no? 2, 3 veces por semana. Se puede recomendar, claro, y dependiendo de la actividad. El futbolista, por ejemplo, lleva masoterapia todos los días. Esto lo hacíamos en Selección Nacional, relajar sus músculos. como parte del tratamiento preventivo. Entonces, Pues depende de la actividad. Lo que tú recomiendas dos veces por semana. Más o menos, sí. Lo que sucede aquí es que hay que darnos cuenta, ¿no? Porque se me dieron masaje, pero... ¿Quién se lo dio? Peor, Pues no nos ¿Cómo? dice Claro. que Sí, a ver, ¿Cómo ¿dónde? dieron el masaje? No, Coméntanos de un especialista. Pero lo importante era Sí. que nos dijeran qué recomiendan ustedes. ¿En qué porque a lo casos? mejor hay Para alguien ver quiere qué- diario, bueno. Bien, pues Sí. se nos También, acabó el ¿no? tiempo. Se nos acabó el tiempo. Yo le quiero dar las gracias a nuestros amigos que nos acompañaron y que muy generosamente nos compartieron su testimonio. Gracias a nuestros especialistas que nos fueron dando indicaciones paso a paso sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que evitar. Y bueno, les quiero comentar que la próxima semana, así como nos comentaban hace un momento, vamos a estar hablando de vivir con dermatitis atópica para saber exactamente de qué manera podemos solucionar esto, porque no tenemos por qué perder la calidad de vida y muchas veces por desconocimiento pues llegamos a perder esto. Y bueno, también para recordarles que el día de mañana el tema es en vacaciones, ¿quién cuida a mis hijos? Que es el coco de todos los papás, para que se comuniquen con nosotros y aparten su lugar al 57 29 43 10, 53 41 46 87. Y bueno, pues nuevamente José Juan, Nora, Oscar, Aurelia, muchísimas gracias, Armando, Víctor, y gracias a todos ustedes. Un aplauso.